entonces ahí está el diodo, ¿cierto? Más adelante vamos a ver que si no tuviera si no tuviera esa rayita, ¿cierto? Sino lo que tiene es un círculo, ese círculo nos indica negación. Bueno, vamos a ver que es una operación lógica, negación, ¿cierto? Pero inicialmente entonces tiene la rayita, ¿cierto? Y eso nos indica entonces el diodo, las partes del diodo, ¿cierto? Entonces, ¿quién nos puede decir las partes de diodo? ¿Cuáles son las partes de un diodo? Bueno, entonces, Cristian José Pardo, muy bien. Las partes del diodo, ¿cuáles son? Ánodo y cátodo. Ah, está bien, está perfecto. Ánodo, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces tenemos, ¿cierto? Ánodo y cátodo. Bueno, el diodo entonces está, ahora sí, de qué materiales puede ser un diodo? Que ya les lo habían dicho, pero entonces, ¿qué materiales pueden ser el diodo? Sí, Santiago. Sí, está bien, porque la parte N y P, ¿no? Está bien. ¿Qué otro material puede ser ese diodo? ¿De qué otro material? ¿Alguien nos lo puede decir por el chat o también por micrófono? Sí, muy bien, Luis Méndez de Germanio, efectivamente. También puede ser de germanio. Normalmente es de silicio, lo hay también en germanio, pero normalmente es en silicio porque es el que más se utiliza, ¿no? Y es el que más se produce, ¿cierto? Comercialmente. Entonces, normalmente es de silicio. Bueno, entonces nos dicen, bueno, ese diodo conduce o no conduce la corriente. Entonces, ya, pero ¿y cuándo conduce y cuándo no conduce? Entonces, el diodo tiene una polarización, ¿cierto? Entonces, vamos a ver. Aquí entonces ya lo vamos a colocar. Vamos a preguntarle a Julián Steven Vega. Julián, por favor, ¿nos puede responder? Julián Steven Vega. Bueno, Julián. Señora. Sí, bueno, ¿nos puedes decir cuáles son las polarizaciones del diodo? ¿Cómo se llaman? ¿Cuántas son y cómo se llaman? No, pero en este momento sí, no sé. ¿Tú No. leíste el capítulo de semiconductores, lo de diodo, ¿lo leíste? Porque no inclusive en esos capítulos dejan bastante tema para leer sobre el tipo de polarización. ¿Lo leíste? No, profe, la verdad no es. Bueno, te recomiendo entonces, bueno, para que puedas ir entendiendo el tema. Entonces, ¿quién nos lo puede decir? Francisco, gracias. Entonces, Julián. Francisco, entonces, creo que era Vamos a Francisco. ver, Bueno, recibo, dinos eso, la polarización, ¿cuál es? ¿Sí? a ver, la repolarización viene por el nombre de según, a ver, puede ser polarización tipo N o polarización tipo P. Sí. Entonces, Y, hablamos de una polarización tipo N cuando hacemos un semiconductor de silicio con, no sé, fósforo. El fósforo tiene sí, 5 electrones de valencia. ¿Qué es lo que pasa? Dejamos electrones libres, aumentamos la carga negativa. sí. De ahí viene N. En cambio, cuando hacemos el dopaje con, no sé, el germanio tiene ¿cuántos electrones de valencia? El Germán debe tener los mismos que el silicio, ¿no? Son 4. 4 y uno de 3, uno de 3, uno de 3. Uno de 3 puede ser el 3. ¿Qué elemento tiene 3 electrones de valencia, no? Por ejemplo, El boro. eh, sí, el boro puede ser el aluminio, ¿no? Que es más Bueno, conocido. Aluminio, digamos en sí. el aluminio. Entonces, si Sí. hacemos un semiconductor silicio-aluminio, lo que va a pasar es que van a quedar huecos, o mejor dicho, no Sí, se va a llegar a la negra del objeto. sí, Adquiere carga positiva. sí. Y más o menos esos son los tipos de polarización, tipo N Bueno, y P. está bien. Pero entonces, ¿cómo se llama? O sea, si nosotros queremos que ese diodo conduzca, ¿cierto? Y no conduzca la corriente, bueno. Pero entonces, si queremos que conduzca la corriente, esa polarización, ¿cómo se llama? Bueno, a ver, vamos a ver quién no. Sí, José Ignacio Suárez es polarización directa e inversa. Muy bien. La explicación que Tomás tú hiciste, Francisco, está bien. Bueno, pero entonces el nombre, ese proceso, lo que está pasando dentro del diodo, cuando hay esta polarización, se llama
son dos tipos de polarización. Es la polarización directa, ¿cierto? Polarización directa y polarización inversa. Bueno, entonces están los dos tipos de polarización. Entonces, de acuerdo a eso, si nosotros tenemos un diodo, vamos a ver primero la directa. Si nosotros tenemos un diodo y queremos entonces que conduzca, ¿cierto? Entonces estamos hablando de polarización directa. Entonces, el diodo tiene, bueno, ya hemos dicho cómo lo vamos a graficar. Entonces vamos a decir que tenemos el punto A, ¿cierto? Y el punto B, ¿cierto? Y entonces en ese diodo, la corriente, entonces, si viene una fuente, ¿cierto? Y la corriente, ¿cierto? Viene en este sentido. Entonces el ánodo queda polarizado en forma positiva, ¿cierto? Y el cátodo queda polarizado en forma negativa, que es lo que está explicando Francisco, ¿no? En ese caso, entonces, esto es exactamente lo mismo, ¿cierto? Por esto, para efectos, cuando empecemos a hacer los ejercicios, los circuitos, es exactamente lo mismo a tener entonces como si fuera una línea continua. Bueno, una línea continua es que sí quedó polarizada en forma directa, la no quedó polarizada en forma positiva, ¿cierto? Y el cátodo en forma negativa, ánodo y cátodo, ¿cierto? Entonces, entre los dos puntos A y B, ¿cierto? Entonces, eso es, la resistencia es muy pequeña, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos decir, bueno, ahí en este caso está conduciendo la corriente. ¿Por qué la está conduciendo? Porque el ánodo quedó polarizado en forma positiva, bueno. Conduce la corriente, sí, la está conduciendo, ¿cierto? Y esto entonces quiere decir que es como si fuera una línea continua, ¿cierto? Y tiene, como si cuando nosotros estemos trabajando en los ejercicios, lo podemos reemplazar como si fuera ese diodo polarizado en forma directa, ¿cierto? Lo podemos reemplazar por una línea continua. Eso quiere decir que si está pasando la corriente es que la resistencia, acuérdense que la resistencia siempre coge el camino más fácil, es porque la resistencia es muy bajita, muy, muy bajita, ¿cierto? Tiende a cero. Cuando la resistencia es tan bajita, entonces la corriente no ve ninguna oposición a su camino, entonces va por ese lado. Bueno, pero aquí hay algo muy importante. Así nomás, solamente ya solo con que quede polarizado de esta forma, el ánodo positivo y el cátodo negativo, ya está conduciendo la corriente, o hay una condición adicional que cumplir para que conduzca la corriente. ¿Alguien nos lo puede decir? Aquí falta algo, aquí nos falta la mitad. Es muy importante y una pista sobre lo que ustedes pueden decir es que depende del material. ¿Y qué es lo que pasa ahí para que sí conduzca la corriente? ¿Qué debe ser? ¿Qué no lo puede decir? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si Juliana Cardoso, Juliana, por favor, nos vas a decir entonces, para que conduzca la corriente, ¿qué otra condición debe pasar para que efectivamente entonces ese diodo, ¿cierto? Esté conduciendo la corriente. ¿Qué se debe cumplir? Y ya algo nos lo dijo Francisco Rodríguez ya dijo algo. Lo dijo indirectamente, pero lo dijo. Bueno, entonces, por favor, Julián, ahí nos sigue. Dinos. ¿Sí? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. No estoy segura que de pronto que la batería, perdón, que el polo negativo de la batería repele. Si quieres, inclusive para todos, no tiene nada que ver con la fuente, ¿no? Digamos que ya tenemos una fuente de 5 voltios, ¿cierto? Porque batería, bueno, tienen valores constantes. Bueno, la fuente también. Nosotros vamos a trabajar el sistema binario y nuestra fuente debe ser de 5 voltios. No tiene nada que ver con la batería, sino una pista, ¿no? Es el material, ¿cierto? Ese material me va a decir, bueno, depende del material. Yo sé que si se cumple esto, conduce, ¿cierto? Si tengo ese material. Pero si tengo otro material, si cumple eso, conduce. ¿Cierto? Porque nosotros O estamos... sea, Sí, sigue. que el material, perdón, Sigue, tranquila. es que me está atacando mi perro, perdón. Tranquila, sí. Que el material no sea como completamente puro, que tenga huecos o algo así. No alcanza a hacer eso. Eso es el funcionamiento del diodo como tal, pero nos falta algo de ahí. Una pista.
Veo que Francisco, y eso que yo, Francisco, no, te voy a, porque tú lo dijiste al principio, lo alcanzaste a decir, o sea que espera un momentico, Francisco, vamos a ver si los demás compañeros, vamos a recordar eso. Bueno, gracias, Francisco, por participar. Tengan en cuenta que hay otra pista, hay un voltaje de barrera, ¿no? Entonces, ¿eso qué tiene que ver ahí? ¿Quién nos puede decir qué está pasando ahí para que efectivamente ese diodo conduzca? ¿Qué tiene que pasar? ¿Cierto? ¿Qué tiene que pasar? En este caso, miremos por aquí, miremos a ver, Santiago Rodríguez. Santiago, dinos. Dinos entonces, Santiago Rodríguez. Sí, dinos. Sí, señor. Sí, 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 muy bien, está perfecto, muy bien. Eso quiere decir que si es silicio, por eso yo les decía, una pista de set, primer voltaje de barrera, obviamente, porque es que el diodo es una unión de dos materiales diferentes. ¿Cierto? Es unión lo que decía Francisco, efectivamente. Y hay un voltaje de barrera. Esa unión, ese voltaje de barrera que está formado ahí, ¿cierto? Depende del material, entonces hay que superarlo para que conduzca la corriente. En este caso, entonces, si es silicio, lo que tú decías, silicio, ¿cierto? Si es en este caso silicio, estamos hablando de un voltaje de 0.7 voltios. Bueno, y aquí entonces, por ejemplo, Iván Alexander Morales nos puede decir si es germanio, ¿qué voltaje sería? Si es germanio sería 0,3 volts. Sí, señor, muy bien, gracias. Sí. Efectivamente, ¿eso qué quiere decir? Que esta fuente, nosotros no vamos a tener problema en lo que estamos a empezar a trabajar, es porque la fuente que vamos a empezar a trabajar todo el tiempo es el 1 lógico, y ese 1 lógico son los 5 voltios, ¿no? Vamos a tener 5 voltios, entonces pues no vamos a tener problema porque obviamente es superior a los 0.7 voltios que se requieren si es silicio, ¿cierto? 0.7 voltios, o el, si es germanio a los 0.3 voltios, ¿cierto? Si nosotros colocamos una fuente menor a 0.7 voltios, no va a conducir la corriente. Bueno, no va a poder esa barrera, traspasar esa barrera, y entonces en este caso no conduce la corriente. Estos electrones no pueden pasar al otro lado, ¿cierto? A llenar sus huecos, entonces en este caso entonces no conduce. Pero como es mayor a 0.7 y nuestra fuente ya definimos que es de 5 voltios, entonces en este caso pues conduce la corriente. Bueno, depende de ciertos ejercicios, hay veces que depende de lo que vayamos a trabajar, hay veces porque igual hay una caída de tensión de 0.7 voltios, ¿no? Entonces va a haber ciertos ejercicios que yo les digo, bueno, aquí no es necesario tener en cuenta eso, ya se sabe que es el 0.7, entonces no vamos a hacer los ejercicios completos teniendo en cuenta este 0.7, porque nosotros en el ejercicio, en ese circuito, vamos a reemplazarlo como una línea continua. Ya sabemos que, sí, esto es una línea continua, fue porque gracias a que el dio quedó polarizado en forma directa, y aparte de eso, se está superando si es silicio el 0.7 voltios. Bueno, entonces esta misma lógica pasa cuando es el otro tipo de polarización. El otro tipo de polarización entonces la inversa. Estamos en la misma lógica, ¿cierto? De polarización inversa. En ese caso, entonces, en polarización inversa, nosotros tenemos, vamos a colocar polarización inversa, ¿cierto? Entonces si aquí ya nos dicen que en directa conduce la corriente, y como es un semiconductor, entonces en inversa pues no conduce la corriente, no está conduciendo la corriente. Si tenemos entonces nuestro diodo, ¿cierto? Entre los dos puntos, entre el ánodo, ¿cierto? Dos puntos A y B, ánodo y cátodo. Entonces el ánodo, como la corriente es la que nos va a decir cómo está quedando polarizado ese elemento, ¿cierto? Entonces aquí la corriente está entrando es por el cátodo, ¿no? Entonces en este caso, el cátodo va a quedar positivo, ¿cierto? Y el ánodo va a quedar negativo. En este caso, cuando queda en polarización inversa, no está conduciendo la corriente, ¿cierto? No conduce la corriente, y entonces en este caso nosotros lo podemos reemplazar como si fuera un circuito abierto. Un circuito abierto es porque efectivamente esos electrones no pueden seguir su camino, ¿no? Si hay una malla cerrada de corriente, si está abierta, entonces no es posible que haya la corriente, ¿no? Y aquí nosotros lo podemos reemplazar, en ese caso, ¿cierto? En ese punto, entre el punto A y B, ¿cierto? Es circuito abierto, ¿cierto? Aquí línea continua, aquí sería entonces circuito abierto. ¿Cierto? Circuito abierto. ¿Y eso qué quiere decir en términos de resistencia?
Cuando la corriente no puede pasar, la resistencia es tan alta, ¿cierto? Tan alta, tiende a infinito, ¿cierto? Que es imposible que pase por ahí. Entonces, siempre la corriente escoge el camino más corto. Si tiene no sé, varios caminos diferentes, y uno de ellos es una línea continua, se va toda por ahí, porque si todas las demás tienen resistencias, pues obviamente ya, así sea más muy pequeña esa resistencia, ya le está oponiendo oposición al camino de la corriente, ¿cierto? De por sí ya el alambre o el cable o las conexiones ya tienen unas pérdidas, ¿no? Entonces, pues, él escoge el que tenga la resistencia más pequeña y se va siempre por el camino más fácil, ¿cierto? Esto lo vamos a ver más adelante porque esa lógica no vamos a ver en el transistor, por ejemplo, cómo funciona. Entonces vemos que ahí tenemos entonces conduce y no conduce la corriente, ¿no? Entonces, en este caso, entonces, se reemplaza dependiendo del circuito abierto o, o, o una línea continua, ¿no? Bueno, las implicaciones del diodo, por ejemplo, ¿para qué nos sirve el diodo? Nosotros lo podemos utilizar ¿para qué? ¿Qué nos puede decir que, por ejemplo, para qué nos sirven los diodos? Cristian José, por ejemplo, Cristian José Pardo. Cristian, por favor, dinos por aplicaciones del diodo. ¿Qué se puede hacer con un diodo? Pues básicamente toda la lógica, ¿no? Porque nos Sí, está señor. botando ceros y unos. Ceros y unos, pues, bueno, a ver, Juan Sebastián, Juan Sebastián Cabezas, dinos, ¿sí? El profe también se puede usar para proteger el circuito, o sea, cuando uno está usando corriente continua, como eso Sí, fluctúa entre positivo y negativo, pues lo protege de ese sí. cambio. Ah, bueno, está bien. Pero bueno, nos vamos a algo, gracias por el comentario, pero, o sea, la primera aplicación, ¿cierto?, que tienen los diodos es porque, como ustedes ven, efectivamente, sí, nosotros vamos a trabajar con 5 voltios continuos, ¿cierto? Que es como interruptor también dice Tania Vanessa, ¿está bien? ¿Sí? Pero entonces nosotros vamos a trabajar con 5 voltios, pero nosotros las tomas, ¿cierto? Nosotros tenemos ahí voltaje alterno. ¿Cierto? Ese voltaje alterno, entonces, pero si es alterno y yo lo que quiero trabajar en el circuito es voltaje continuo. Entonces, ¿quién es el que nos va a ayudar a poder trabajar con esos voltajes continuos? Efectivamente es el diodo. El diodo hay tipos de diodos y hay diodos que son rectificadores. Rectifican la señal senoidal, esa señal alterna la rectifica de tal forma que después es como si ustedes tuvieran la fuente, ¿cierto? Nosotros tenemos ese cargador, ¿cierto? El cargador del celular, ¿sí? Y nosotros tenemos, en un extremo tenemos los 120, o bueno, 130 voltios alternos, ¿cierto? Y en el otro lado tenemos los 5 voltios, que eso entonces vamos a trabajar con él, ¿cierto? Esto lo vamos a convertir entonces bueno, este va a ser mi alimentación, este es el negativo, tenemos el positivo, esta es mi fuente para empezar a trabajar con los circuitos. Y eso al abrirlo, entonces, bueno, tengo los 5 voltios continuos, ¿cierto? Entonces, gracias a los diodos internamente en la fuente, ¿cierto? Hay circuitos electrónicos, pero los que nos están ayudando a tener esa señal alterna, ¿cierto? Esa señal senoidal a una señal directa, ¿cierto? Señal directa es que no varía en el tiempo, esos 5 voltios se van a meter en el tiempo, es el mismo valor, es gracias a los diodos. Bueno, los diodos son los que nos van a tener mantener ese voltaje continuo, ¿cierto? De los 5 voltios. Entonces, por eso necesitamos saber unas cositas, es necesario de las señales alternas. Bueno, ya hemos hecho ejercicios con fuentes continuas y las leyes, la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff, todo lo que hemos desarrollado se mantiene, es lo mismo, exactamente lo mismo. Lo único es que ahora vamos a trabajar con fuentes alternas, ¿cierto? Porque nuestra idea es llegar al voltaje continuo de 5 voltios, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí algo, es para recordar también, o bueno, los que no, pues ver la señal, ¿cierto? El voltaje alterno. Nosotros teníamos en clases de fuentes, ¿cierto? Teníamos la señal, el voltaje continuo, entonces decíamos que nosotros la forma de dibujarlo en el circuito era entonces su polaridad, y están los 5 no, 5 voltios no, sino voltaje continuo, ¿cierto? Voltaje continuo. ¿Sí?
Pero entonces ahora, como es, nosotros tenemos es la toma en los 120 voltios, 110 voltios, entonces esa señal senoidal, ¿cierto? La forma el esquema, ¿cierto? Es un círculo y por dentro entonces tiene la forma senoidal, ¿cierto? Esa forma senoidal, entonces, esto nos indica también en el multímetro, cuando nosotros vamos a medir voltaje alterno, entonces normalmente tiene la forma de la señal, nos indica, bueno, la señal senoidal en el multímetro, ¿cierto? O si queremos voltaje directo, entonces está como una línea continua, hay veces no hay líneas separadas, pero eso ya nos indica que es voltaje directo, los 5 voltios, 20, 9 voltios, o la señal alterna, ¿cierto? Voltaje alterno. Siendo así, entonces, el voltaje alterno obedece su forma, obedece entonces a una señal senoidal. Nosotros tenemos entonces la señal senoidal, ¿cierto? Tenemos entonces una señal senoidal, ¿sí? Que varía en el tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el voltaje, en este caso entonces van a ser los voltajes, ¿cierto? O las corrientes van a tener esta forma senoidal. Entonces, lo primero tenemos que definir que esa señal tiene en el tiempo, tiene una duración, es una señal periódica. Señal periódica es que ese patrón, en este caso vemos que aquí está el ciclo positivo, el ciclo negativo, y a partir de ese primer ciclo, ¿cierto? Empieza a repetirse la señal, ¿cierto? Es un ciclo, entonces tenemos el ciclo positivo, ciclo negativo, y a partir de el primer ciclo empieza a repetirse la señal. Son señales periódicas, quiere decir que ese patrón, ¿cierto? Porque ese puede ser una señal triangular, puede ser una señal de pulsos, ¿cierto? Entonces se repite el patrón ¿cada cuánto? Cada periodo. El tiempo es el periodo, ¿cierto? Es cuando se empieza a repetir la señal. Se puede hacer desde el inicio de la señal, pero no importa, el periodo es desde que se empieza a repetir la señal, y en cualquier parte de la señal podemos definir ese periodo, ¿no? Porque es cuando se empieza a repetir. Primero, periódica. Entonces, esa señal, nosotros podemos ver la expresión general de una señal senoidal. Entonces, la tenemos, la señal senoidal, por ejemplo, podemos decir aquí que la señal, ¿cierto? Es igual a una amplitud, ¿cierto? Seno, ¿sí? De omega t. Este omega es velocidad angular, ¿no? Omega t más o menos phi. Entonces nosotros, si queremos saber esa señal senoidal cuál es, necesitamos por lo menos tener 3 valores, ¿cierto? Para poderla graficar, ¿cierto? Entonces, ¿qué valores son? Y podemos identificarlos. Entonces, un valor es esta amplitud. Bueno, entonces si estamos hablando de variables eléctricas, que sería la amplitud, es la máximo desde el eje, ¿cierto? Hasta el punto máximo, esa sería la amplitud. Bueno, entonces hay diferentes valores. Hay valores, por ejemplo, si es voltaje, estamos hablando de voltaje pico a pico, ¿cierto? O miremos primero voltaje pico. Voltaje pico entonces es el voltaje que llega, ¿cierto? Hasta el máximo valor en la señal. Podemos decir aquí que es un voltaje pico, ¿cierto? También hay valores voltaje pico a pico, ¿cierto? Entonces, como Suprara lo dice pico a pico, entonces es entre cada uno de los picos, el pico mayor, el pico en la parte positiva y parte negativa, entonces es un valor pico a pico, ¿cierto? Estos valores nosotros los vemos en el osciloscopio, o si vamos en una señal, en un generador de señales, le podemos dar el valor pico, ¿cierto? O el valor pico a pico y lo vamos a ver claramente en el osciloscopio, ¿cierto? Lo que se trabaja en las ecuaciones son estos tipos de valores, ¿cierto? Ya el valor, cuando uno toma, si uno tiene en la toma, con un multímetro lo coloca en modo voltaje alterno, es importante, ¿no? En modo voltaje alterno, ¿sí? En ese caso, entonces, ya no es voltaje pico, porque eso se ve en el osciloscopio, cuando vemos la señal. Ahí se está hablando, es un voltaje RMS, ¿no? Es como un voltaje promedio, que se equivalenta como si fuera un voltaje continuo, ¿cierto? Que ahí es donde están cuando colocamos el multímetro y modo voltaje y medimos ese voltaje. Bueno, entonces esa es la amplitud, o sea, qué tan ancha o qué tan angosta es qué tan alta, ¿cierto? En términos de amplitud, o sea, en el eje bueno, del voltaje, entonces está la amplitud. Esos son los términos que tenemos que tener para poder definir esa señal. Otro término es
la velocidad angular. Entonces, está aquí, está W. Vamos a colocarla aquí, velocidad angular. ¿Qué es la velocidad angular de una señal? Nos dice como tal, velocidad, es qué tan rápido es la señal. Y esto está definida como 2πf, ¿cierto? 2πf. Entonces, este F, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia es, bueno, ya tenemos el periodo. El periodo es lo que dura la señal en completar el patrón. Si hablamos de una señal periódica, entonces un ciclo completo, ¿cierto? Ciclo positivo y ciclo negativo. Ese es el periodo. Entonces, la frecuencia, ¿cierto? Va a ser igual o está definida en función del periodo, es la inversa del periodo, ¿cierto? Entonces, el periodo, pues tenemos la inversa de la frecuencia. Bueno. También la frecuencia está definida como es el número de ciclos, o sea, cuántos ciclos está haciendo la señal, ¿cierto? En un segundo, por segundo. Está definido, o sea, ciclos por segundo. Y ciclos por segundo nos da la unidad de la frecuencia, ¿cierto? Que la frecuencia entonces está en Hertz. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo nosotros decimos, no, bueno, si es así, entonces, aquí puedo decir, bueno, aquí es un segundo. Si aquí es un segundo, entonces, por ejemplo, Santiago Casiano nos puede decir qué frecuencia tiene esta señal. Santiago Casiano, por favor, dinos qué frecuencia, si es así, ¿a qué frecuencia tiene esta señal? Santiago Casiano. Profe, ¿dónde es que está el segundo? Perdón, es que no pude ver. Tiene una frecuencia de dos ciclos por segundo. Sí, está bien, muy bien. Sí, efectivamente, si nosotros miramos, ¿cierto? Si nosotros vemos, está aquí un ciclo, ¿cierto? Ahí tenemos un ciclo. Aquí hay otro ciclo. Y la frecuencia está definida como ciclos. ¿Cuántos ciclos está haciendo esa señal en un segundo? Entonces, en este caso, esta frecuencia es de 2 Hz. 2 Hz. Número de ciclos por segundo. Bueno, entonces, ese es el otro término, que es la velocidad angular, ¿cierto? La velocidad angular es 2π por la frecuencia, y esa frecuencia, entonces, dependiendo del periodo, pues ya sabemos cuánto es el valor, ¿no? El otro término que es importante también definir es la fase de la señal, ¿cierto? Entonces, esa fase, ¿qué nos indica la fase? La fase es la ubicación de la señal con respecto al origen. Bueno, entonces, veamos mejor estos términos para entenderlos cuando nos toque graficar la señal senoidal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos la amplitud, entonces, si tenemos la señal, aquí por ejemplo, tenemos una señal que tiene esta amplitud, ¿cierto? Más o menos esta amplitud, ¿cierto? Y esta señal que tiene la misma frecuencia, la misma fase, solamente le vamos a cambiar la amplitud. Bueno, entonces, eso es en el tiempo, ¿cierto? Estamos hablando, por ejemplo, puede ser voltaje o corriente. Entonces, en este caso, vamos a cambiar solamente la amplitud, y esto es para que pues, se entienda mejor el concepto. Entonces, ¿cómo es la amplitud? Pues vamos a cambiar entonces, en este caso, por ejemplo, estamos cambiando, la señal tiene la misma fase, arrancaron el tiempo, ¿cierto? En el mismo tiempo, y tiene la misma frecuencia, lo único es que estamos cambiando la amplitud, ¿cierto? Aquí en un caso, no sé, aquí la amplitud es A, ¿cierto? Y aquí en este caso, la amplitud es A medios. Bueno, está cambiando la amplitud de la señal. Ahora, si queremos ver la frecuencia, ¿cierto? Para ver cómo cambiaría, y esto pues lo mejor que se ve es un osciloscopio, ¿no? Si es frecuencia, ¿cierto? Entonces, veamos la señal, cómo se vería ese cambio de frecuencia, ¿cierto? Aquí tenemos el tiempo. Entonces, por ejemplo, no la corriente. Estaríamos hablando entonces de la corriente. Entonces, por ejemplo, tenemos una señal lenta, ¿cierto? Esta sería una señal lenta, ¿cierto? Entonces decimos, bueno, vamos a aumentar esa frecuencia. Aumentemos la frecuencia, a ver cómo sería la señal, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos, tiene la misma amplitud,
¿cierto? Más o menos, ¿no? En la misma amplitud, más o menos, pero estamos, uy, bueno, en la amplitud lo que pasa es que estamos es aumentando, aquí, aumentando la frecuencia. Bueno, más o menos, que tengo una idea. La amarilla es una frecuencia más lenta, ¿cierto? Y la azul es una frecuencia más rápida, ¿cierto? Porque estamos viendo que son números de ciclos por segundo. La amarilla más o menos, si continuamos, puede tener, bueno, los 2 ciclos por segundo, ¿cierto? Pero ya la azul, ¿cuántos ciclos por segundo son? ¿No? Aquí estamos cambiando la frecuencia. Ahora, si fuera la fase, ¿no? Aquí entonces frecuencia, en este caso, entonces frecuencia en hertz, depende también del periodo. Si tengo el periodo, puedo tener la frecuencia, ¿cierto? La amplitud entonces viene en amperios, ¿cierto? Si es corriente, o viene en voltaje, perdón, en voltios, si es voltaje, ¿cierto? Ahora veamos una señal, vamos a acabar entonces la fase. La fase, ¿cómo sería? La fase, entonces, es la posición de la señal con respecto al origen, ¿cierto? Entonces, cuando una señal está desfasada 30 grados, está desfasado pi medios, bueno, depende, es en grados, ¿cierto? Es en ángulo, entonces la fase, pi, ¿sí? Entonces, tenemos la señal y vamos a ver entonces cómo cambiar esa fase en el tiempo. Ahora coloquemos entonces el voltaje. Entonces, tenemos esta señal, que esta señal sí parte del origen, ¿sí? Más o menos. La señal sí parte del origen, ¿cierto? Y entonces vamos a ver una señal desfasada. Estamos colocando, vamos a ver la fase. La fase, ¿cómo se vería en la señal? Entonces, ¿sí? Esta señal, entonces, con respecto al origen, ¿cierto? Está desfasada, sí, bueno, o también puede estar, ¿cierto? Adelantada o atrasada la señal, ¿cierto? ¿Cuánto? Sí, sí, con respecto al origen, ¿cierto? Ese desfase con respecto al origen es el fin, ¿sí? Ahí tenemos los 3 valores, amplitud, frecuencia y fase, para poder definir completamente una señal senoidal, que es lo que necesitamos, por ejemplo, en un circuito, ¿cierto? La señal, entonces, está normalmente, cuando nosotros trabajamos las señales senoidales, lo que hacemos es, vamos a suponer que la señal está en fase. ¿Sí? Ya de por sí, el hecho de que la señal esté en fase requiere bastante de trabajo. Normalmente la señal se está moviendo, pero con circuitos electrónicos lo que se busca es que la señal se mantenga en cierto valor, se mantenga ahí, o sea, se mantenga en el origen, puede ser, o desplazada pi medio, bueno, lo que sea, ¿cierto? Pero entonces nosotros vamos a suponer, ¿cierto? En nuestros ejercicios que la fase, ¿cierto? Es igual a 0. ¿Cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que la señal está en fase, ¿cierto? Si está en fase, entonces ya un término de esa ecuación en general ya lo vamos a quitar, ¿no? Ya nos dicen, bueno, la señal senoidal, ¿cierto? Esa señal que sale de la toma de 120 voltios, ¿cierto? Entonces es la amplitud, ¿cierto? Seno, ¿sí? De omega t, omega la velocidad angular t, aquí coloquémoslo, omega, ¿qué es? Es 2 pi f. Ese f es la frecuencia, qué tan rápido, qué tan lenta es la señal, velocidad angular, ¿sí? Y es más o menos, depende de ese desfase phi, ¿cierto? Entonces ya nos están diciendo, no, pero no lo vamos a tener en cuenta, ese phi es 0. Entonces antes va a quedar un término en función, ¿cierto? Una señal senoidal en función del tiempo, ¿no? Entonces aquí si nos vamos entonces a una señal de voltaje como tal, entonces puede ser 120 voltios, ¿cierto? Seno, ¿sí? En este caso, normalmente las frecuencias, las que trabajamos a esos 120 voltios, 110 voltios de la señal de la toma, ¿qué frecuencia es? ¿Trabajamos una frecuencia de cuánto? De pronto alguien sabe, Tania, ¿no? Bueno, ¿qué frecuencia se trabaja? No han escuchado cuando, que sí, son 120 voltios, ¿a qué frecuencia? ¿Ninguno? Mira, veremos. Nadie alza la mano. 60, bueno, gracias, Francisco. Sigue, Francisco. ¿Qué ibas a decir? Dilo, si quieres, No, Francisco. que el compañero Adrián dijo que eran 60 hercios. Ay, bueno, ¿en dónde? Bueno, ya lo acabé de ver, no, hasta ahorita gracias, sí. Adrián Felipe, muy bien, 60 Hz. Es 60 Hz, ¿no?
Entonces, nosotros vamos a definir en lo que están a tomar, entonces son 120 voltios, seno en este caso de 2pi por la frecuencia, ¿cierto? Ya estamos reemplazando omega, velocidad angular, ¿cierto? Entonces sería seno de 2pi f por 60, ¿cierto? Frecuencia. Trabajamos todo en unidades MKS, ¿cierto? Por T. ¿Cierto? Ya el término fase, ya estamos diciendo que la fase es 0, entonces la señal está en fase, ¿cierto? Entonces aquí decimos, bueno, sí, el voltaje es 120 voltios, ¿cierto? La frecuencia es de 60 Hz. ¿Sí? Listo. Entonces, ya teniendo esto es una, como un repaso muy general de cómo trabajar señales senoidales, ¿no? Que es la forma como tiene la señal en la señal alterna en la toma. Ese voltaje y esas corrientes, esos alternos, son de forma senoidal, ¿cierto? Entonces, si nosotros empezamos entonces con circuitos, lo que yo les digo, el circuito se mantiene igual, no tiene ningún problema. Esa ley de Ohm es lo mismo, ¿cierto? Esa ley de voltajes, ley de corrientes, la resistencia equivalente, se hace exactamente lo mismo. Entonces, si empezamos a trabajar con circuitos, ¿cierto? Y empezamos ya no con voltajes directos, sino con señales alternas, entonces se mantienen las mismas ley de, ¿cierto? La ley de Ohm, ¿cierto? Es la misma, ¿cierto? Y las leyes de Kirchhoff son las mismas, ¿cierto? Lo único es que hay que tener en cuenta que son señales senoidales. Por lo tanto, esos circuitos realmente cuando se analizan, se desarrollan esos circuitos, es con gráficas. Es la única forma de ver cómo está, qué pasa con la señal, ¿cierto? Ya no son unos 5 voltios, bueno, ya sabemos que son, no sé, 20 voltios, 10 voltios, pues sí, son 10 voltios, valor continuo en el tiempo, entonces pues no es necesario graficarlos. Aquí es la señal senoidal y nos toca graficarla porque ella se va a modificar de acuerdo a ese circuito, depende de lo que vayamos a hacer, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tenemos un circuito, tenemos esta señal senoidal, una fuente senoidal, ¿cierto? Tenemos esta resistencia, ¿sí? Entonces aquí tenemos la señal sería, en este caso, una resistencia, y nos dicen que la resistencia, por ejemplo, es de 2 ohmios, ¿sí? Nos dicen la fuente entonces tiene una amplitud, vamos, un voltaje, vamos a darlo de una vez, voltaje pico, ¿sí? De 4 voltios, ¿sí? Nos dicen que la frecuencia, por ejemplo, es de 100 Hz, ¿sí? Y bueno, ya sabemos, ya desde el inicio hemos dicho que no que está en fase, ¿cierto? Entonces, lo primero es que definimos el voltaje, la fuente, ¿cierto? La fuente, a que es igual. Entonces, la señal senoidal va a ser igual. La amplitud, que son los 4 voltios, voltaje pico, ¿cierto? Seno, ¿sí? De 2pi por la frecuencia. La frecuencia entonces dice que son 100 Hz, entonces 2pi 100t, ¿cierto? Eso es lo que acompaña el t, ¿cierto? Entonces, bueno, listo, esa es la señal senoidal. Y ahora la señal, ¿cuánto será la corriente? ¿Cierto? Porque tenemos aquí voltaje, tenemos resistencia, podemos aplicar ley de Ohm y podemos saber la corriente, cuánto vale, ¿cierto? Entonces, la corriente, de acuerdo a la ley de Ohm, ¿cierto? Tenemos que es el voltaje sobre la resistencia, ¿cierto? Entonces, tenemos ahí la señal, tenemos entonces 4 seno de 2pi, ¿cierto? 2pi 100t. Entonces, realmente la señal se va a ver afectada es en la amplitud, ¿no? La forma senoidal se mantiene, ¿cierto? Lo único es, esto sería dividido la resistencia, entonces lo que está afectando es, lo que está afectando es la amplitud. Nosotros estamos, esa amplitud es la que está afectando de acuerdo a ese valor de resistencia, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos la corriente, aquí. La corriente va a ser igual entonces a 2, ¿cierto? 2 seno, ¿cierto? De 2pi 100t, ¿cierto? La forma de la señal, entonces, ¿qué cambió? La amplitud. Pero la forma de la señal, entonces, sigue siendo senoidal, está cambiando la amplitud, ¿no? Ahí, entonces, si nosotros fuéramos a graficarlo, entonces, normalmente, siempre para graficar, tenemos como referencia la fuente, que es la que nos dan,
¿cierto? Entonces la fuente, pues decimos, bueno, la fuente es de 4, entonces es 4, ¿cierto? De amplitud y 4 abajo de amplitud, o sea, el voltaje pico a pico sería entonces, ¿qué valor sería el voltaje pico a pico? Por ejemplo, Andrés Felipe, ¿nos puedes decir Andrés Felipe Polo, voltaje pico a pico a qué es igual en esta señal senoidal? Andrés Felipe Polo, Andrés, vamos a ver si estás. Andrés Federico. Bueno, Francisco, Andrés Felipe, bueno, aquí lo importante es que no sea el usuario, ¿no? Que no, porque Francisco, creo que ibas a, sí que Francisco, dinos cuánto Amplitud de es. pico a pico sería igual a 2 y a menos 2. Ya nos están diciendo, mira, nos están Ay, diciendo claro, no, ya, pero claro, claro. bueno, 4, perdón, muy bien. 4 Si menos nos están 4. diciendo ya que el voltaje pico es 4 voltios, entonces el voltaje pico a pico, ¿cuánto sería? ¿Cierto? Nos están diciendo que el voltaje pico es 4 voltios. ¿Listo? Ya es un dato que nos están dando. Entonces, el pico a pico, voltaje pico a pico sería de cuánto. ¿No? A ver, ¿quién no lo puede decir? ¿Quién? ¿Quién alza la mano y nos dice cuánto es el voltaje pico a pico de esta señal? Profe, 8, que ¿Sí ve? estábamos escribiendo en el chat. Perfecto, perfecto. 8 voltios, claro, 8 voltios. ¿Sí? Entonces, pues nos están dando el voltaje pico en el osciloscopio, uno normalmente coloca ese voltaje pico. Y cuando uno ve la señal formada, ¿cierto? Que es el generador de señales, es el que realmente uno coloca ahí la señal, y en el osciloscopio uno lo condiciona de tal forma de poder ver toda la señal completa, y efectivamente vamos a ver, es una señal, esa es una señal que es periódica, ¿no? Es una señal que tiene un patrón, en este caso este patrón es ciclo positivo es igual a ciclo negativo, ¿cierto? Entonces, por eso, entonces este es el voltaje, ¿cierto? De la señal. Entonces están los cuatro voltios. Pero entonces nuestra referencia va a ser el voltaje de la fuente, ¿cierto? Nuestra referencia. Y de ahí para abajo empezamos a dibujar lo demás. Entonces en este caso, bueno, ¿qué es lo que vamos a dibujar aquí? Lo único que fue la corriente, ¿no? Entonces veamos, bueno, la corriente aquí es igual. Entonces nosotros vemos aquí los, los ciclos de la fuente, ¿cierto? Empezamos a analizar qué es lo que está pasando con la señal, ¿cierto? Entonces, en este caso, la señal lo que está cambiando ya no es los 4 voltios, sino de acuerdo a la ley de Ohm, la amplitud se redujo entonces en 2 voltios. Bueno, entonces aquí sigue la señal, sigue su forma, ¿cierto? Su frecuencia se mantiene. Lo único es que entonces la amplitud cambió perdón, 2 amperios, ¿no? Está diciendo voltios, 2 amperios. Bueno, entonces aquí este circuito es muy sencillo, es una fuente directa, es inmediato, ¿no? Es inmediato. Aquí igual, es inmediato. Lo único es que ya son gráficas. Lo que nos va a mostrar esos voltajes, esas corrientes, va a ser a través de gráficas. Bueno, listo. Entonces, teniendo esto, entonces retomamos lo de hoy. Digamos, bueno, ya sabemos cómo funciona la señal alterna. Entonces, bueno, entonces veamos que lo de hoy era los diodos. Entonces, ¿por qué fue necesario? ¿Por qué los diodos aquí? Porque son importantes esos diodos, ¿sí? Porque si hay clases de diodos, o bueno, cuando miramos la teoría de diodos, hay diferentes clases de diodos. Lo primero es que las primeras aplicaciones de los diodos es la rectifica, es el diodo rectificador, ¿cierto? Diodo, la palabra lo dice, rectifica la señal senoidal. Nosotros queremos tener circuitos en términos de ceros y unos. Y esos ceros y unos son 5 voltios continuos, 0 voltios. Esos 5 voltios continuos, ¿cómo los podemos obtener? Gracias a los diodos, ¿cierto? Esos términos en ceros y unos, es porque los diodos nos rectificó la señal y no la dejó solamente en valor continuo. Bueno, entonces aquí, si tenemos el circuito, entonces mantengamos, bueno, tenemos esta señal, ¿cierto? La señal senoidal, ¿sí? Ahora, ¿cierto? Aquí tal vez, bueno, como se dieron cuenta, no hay polaridad, ¿cierto? En este circuito alterno no se colocó polaridad. ¿Por qué? Porque en el ciclo positivo, pues va a ser así, ¿cierto? Pero en el ciclo negativo va a ser al contrario. Va a ser, ¿cierto? De acuerdo al tiempo, ¿cierto? La señal, como es a través del tiempo, entonces va pasando el tiempo y es positivo, 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 ¿cierto? Positivo. Y va pasando el tiempo, entonces ya empieza el ciclo negativo, negativo, ¿cierto? Ciclo positivo, entonces él va cambiando de positivo a negativo, el voltaje, ¿cierto? Entonces por eso aquí no se coloca polaridad, ¿cierto? Ahí entonces
Si ya estamos trabajando con diodos, entonces sí nos toca mirar qué va a pasar, ese diodo qué va a hacer. Por ejemplo, si tenemos este circuito, el mismo de arriba, ¿cierto? Pero vamos en este caso, vamos a trabajar entonces con el diodo, ese diodo entonces lo vamos a colocar en esta parte. En este circuito vamos a colocar nuestro diodo, ¿cierto? Entonces tenemos nuestra resistencia, la resistencia, entonces vamos a ver qué va a pasar. Tenemos la resistencia, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, acuérdense de que para facilidad de desarrollo del circuito, lo ideal es analizar esa polarización, ¿cierto? Polarización directa o polarización inversa y reemplazarlo por su o línea continua o circuito abierto. Eso va a facilitar desarrollar el circuito. Estamos en circuitos eléctricos, entonces en este caso, ahí vemos mallas abiertas, no hay corriente, ¿cierto? O vemos mallas donde es un circuito línea continua, entonces desarrollamos el circuito normal, como si fuera línea continua, ¿no? Entonces, aquí se mantiene entonces toda la amplitud, entonces dejémoslo aquí a un lado, ya sabemos que es 4 voltios, voltaje pico, ¿cierto? O de 4 voltios, la frecuencia entonces sigue siendo los 100 Hz, ¿sí? Y entonces, bueno, la fase es 0. ¿Sí? La resistencia entonces, R, ¿cierto? Va a ser igual entonces a 2 ohms. Entonces veamos qué va a pasar. Para un mejor desarrollo y ver, lo vamos a hacer de a pocos, bueno, para ver exactamente qué va a pasar con ese diodo. Nosotros entonces, inicialmente, la señal, si nosotros miramos la fuente, ¿cierto? Al final nosotros tenemos que pintar, porque la única forma de poder ver estos circuitos que está pasando, hacer circuitos alternos es gráficamente, es la única forma, gráficamente. Entonces, por ejemplo, estamos viendo aquí esta es la señal de voltaje, ¿cierto? Entonces nosotros, bueno, vamos a ver qué va a pasar. Vamos a analizar entonces cuando es el pulso, el ciclo positivo, ¿cierto? ¿Qué pasa con el circuito? ¿Cierto? Y cuando es el ciclo negativo, ¿qué pasa con el circuito? Porque él estaba cambiando. Depende de ese valor de frecuencia, esos cambios son muy rápidos, ¿cierto? Más, menos, o sea, ciclo positivo, ciclo negativo, muy rápidos, o lento, depende de ese valor de la frecuencia, ¿cierto? Entonces, vamos a analizar entonces, veamos, ¿qué va a pasar entonces aquí en el ciclo negativo, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Ciclo positivo, vamos a analizar en ese orden, entonces veamos ciclo negativo. Si ya estamos en el ciclo negativo, entonces sí le podemos colocar la polaridad, porque solamente estamos analizando ese ciclo. En este caso podemos decir, bueno, entonces el circuito, ¿cierto? Si es ciclo positivo, entonces aquí es más, menos, ¿cierto? Tenemos el diodo, ¿sí? Tenemos el diodo y la resistencia, ¿cierto? Entonces veamos qué va a pasar con en el ciclo negativo. Mira, ciclo negativo, no positivo, ¿no? Perdón, porque es en el orden. Yo coloco acá negativo, pero no, positivo. Estamos en orden, ¿no? Ciclo positivo, ciclo positivo, ¿cierto? Aquí, ciclo positivo. Estamos analizando ese ciclo. Si es así, entonces es más, menos. Entonces la corriente, entonces, ¿cierto? La corriente va polarizando, entonces esto queda aquí más, ¿cierto? Menos. Siguió el sentido de la corriente, entonces en este caso está solamente en serie, ¿cierto? Entonces la corriente, entonces aquí polariza la resistencia más, menos, ¿cierto? Entonces ese diodo, por ejemplo, nos lo puede decir, vamos aquí, Sergio Andrés Camargo. Sergio Andrés, por favor, resistencia, esta es la resistencia de ozono. Sergio Andrés Camargo. Sergio Andrés. Bueno, Sergio. Sí, por favor, ¿nos puedes decir entonces, en ese caso, el diodo quedó polarizado en qué forma? ¿Qué tipo de polarización hay ahí? Directa. Sí, señor, muy bien, gracias. Entonces, ¿cómo es? Efectivamente, esto es el ánodo quedó polarizado en forma positiva y el cátodo en forma negativa. Entonces, estamos hablando de polarización directa. Si es polarización directa, entonces ya decimos, bueno, yo lo puedo reemplazar, no hay ningún problema. Yo puedo decir, listo, yo tengo mi fuente, ¿cierto? Que son unos 4 voltios. Yo esto ya sé que es polarización directa, ¿cierto? Lo puedo reemplazar por una línea continua, ¿cierto? No estamos, bueno, ya sabemos que si es silicio es 0.7 voltios para que conduzca, ¿cierto? Para que en esa polarización directa conduzca la corriente debe ser mayor a 0.7 voltios. Como tenemos 4 voltios, pues no tenemos problema. Son 4 voltios, entonces más que suficiente,
¿cierto? Tenemos la resistencia, ¿cierto? Y calculamos la corriente, no hay ningún problema. Ya tenemos este circuito. Entonces, estando en esta forma, entonces decimos, bueno, ya tenemos aquí la fuente, ¿cierto? La fuente, la señal que ya la definimos arriba como es la señal senoidal, ¿cierto? Tenemos la resistencia, entonces podemos calcular la corriente, ¿cierto? Podemos aplicar ley de Ohm, entonces la corriente, ¿cierto? Este circuito aquí va a ser igual. Tenemos el voltaje que es 4, ¿cierto? La amplitud seno, en este caso entonces 2pi, sigue el valor de la frecuencia que es 100 Hz, ¿sí? ¿Cierto? Sobre el valor de la resistencia, que es 2 ohms, ¿cierto? Entonces en este caso tenemos que la corriente IDT en este circuito es 2 amperios. ¿Listo? Entonces el voltaje, si aplicamos la ley de voltajes, ¿cierto? No es necesario ni siquiera que hagamos los cálculos. En esa resistencia, ¿qué voltaje está cayendo? Que eso no lo puede decir, por ejemplo, Nicolás Rincón. Nicolás, dinos en esa resistencia que estamos trabajando, ¿qué voltaje está cayendo ahí? ¿Y por qué? ¿Cuál sería la razón? Hay varias. ¿Cuál sería la razón? Pues, profe, sería... Sí, señor. Nicolás. Ahí se pueden sacar varias razones y eso, ¿quién te lo dice? La ley de voltaje, la ley de corriente, la ley de Ohm, hay varias. Tienes cualquiera de ellas. Para empezar, miremos, ¿qué voltaje, o sea, qué valor, qué voltaje está cayendo en esa resistencia? Tranquilo, entonces, ¿quién nos lo puede decir? Si quiere alguien puede alzar la mano, no lo puede decir. ¿Alguien que quiera alzar la mano? Bueno, entonces nos vamos por aquí abajo. Yo subo nuevamente, ¿no? Entonces, Sergio, bueno, entonces Víctor Alfonso Orellano. Víctor Alfonso. Víctor. Bueno, Víctor Alfonso, ¿estás? Víctor Alfonso. Víctor Alfonso. Sí, profe, sí estoy, pero Bueno, muy no bien. Dinos sabía. cuánto vale bueno, tranquilo, dinos cuánto vale el voltaje en esa resistencia, ¿no? El voltaje en esa En resistencia. esa resistencia, mira, es un circuito en serie, hay una fuente y hay una resistencia. En esa resistencia, ¿qué voltaje está cayendo? Sería el mismo de la fuente, ¿no? Sí, muy bien, sí, señor, sí, señor. Entonces, por favor, para la mayoría, acuérdense que nosotros ya hemos hecho ejercicios, ya, o sea, el ejercicio que se hizo en el trabajo de investigación, más el ejercicio que se hizo en Multisim, más en Tinkercad, más el que se hizo a mano, ¿cierto? A estas alturas se supone que ya todos tienen que saber que aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver solamente una resistencia, ¿cierto? Entonces aquí hay un voltaje, en este caso el voltaje es, tenemos aquí más, menos, solamente una resistencia. O sea, ese voltaje o esa fuente está en paralelo con la resistencia, ¿cierto? Y los voltajes en paralelo son los mismos, Eso es una, ¿cierto? Otra razón puede ser que en este caso, como es en serie, la corriente es la misma, ¿cierto? Si aplicamos, por ejemplo, ley de voltajes, si aplicamos ley de voltajes menos el voltaje en la fuente, ¿cierto? En sentido de las manecillas del reloj, más el voltaje en la resistencia aérea es igual a 0. Por ley de voltajes sabemos que los voltajes son iguales, que es lo mismo decir que el voltaje en paralelo es el mismo. Bueno, el voltaje es el mismo de la fuente, no hay más resistencias. Ya cambia, tengan en cuenta, si aquí tenemos una resistencia o por aquí hay otra resistencia, ya no es diferente. Y si aquí tenemos esto, no, ya es diferente. ¿Cierto? Pero no, solamente hay una resistencia. Es la única resistencia, ¿cierto? Y está en serie. Entonces el voltaje es el mismo de la fuente, ¿cierto? El voltaje está entregando, la fuente de voltaje está entregando ese voltaje y depende de la carga, va consumiendo, cada resistencia va consumiendo ese voltaje. De tal forma que si sumamos esos voltajes, es la misma fuente. En este caso, solamente hay una resistencia, ¿cierto? Entonces, también lo podemos hacer por ley de Ohm. Ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Pues ya tenemos la corriente, ¿no? Aquí está, listo, sí, yo tengo la corriente, ¿cierto? Y tengo la resistencia. ¿Sí? Pero es que de ahí fue que salió el valor de la corriente, ¿cierto? Pero es que yo sé que en paralelo el voltaje es el mismo, ¿cierto? O por ley de voltajes, yo sé que menos la fuente más voltaje en la resistencia es igual a 0, ¿sí? Entonces me dice, el voltaje en la resistencia es la fuente. Bueno,
Bueno, entonces aquí sería, tendríamos que el voltaje en la resistencia sería 4 seno de 2pi, ¿siente? ¿Cierto? Es la fuente. ¿Sí? Entonces, en este ciclo positivo, calculamos, analizamos el diodo, ¿cierto? Lo reemplazamos por lo que sea necesario, si es directo o inverso, eso depende, ¿cierto? De cómo esté ubicado ese diodo, ¿cierto? Y hacemos todos los cálculos, cálculos de corrientes, cálculos de voltaje, ¿cierto? Para seguir trabajando con el circuito, ¿sí? Ahora vamos a pasar a, ya hicimos, ya están las corrientes y voltajes. Ahora nos vamos al ciclo, ya entonces quedó desarrollado el ciclo positivo. Entonces vamos al ciclo negativo, ¿cierto? Ahora nos toca analizar ciclo negativo, ¿qué pasa? Entonces en el ciclo negativo, ¿qué va a pasar con ese diodo? ¿Cierto? También depende de cómo esté el diodo, cómo esté conectado, ciclo negativo. Entonces si tenemos el circuito, ¿cierto? Entonces tenemos aquí el circuito, ¿cierto? Entonces ya, bueno, vemos el diodo, ¿cierto? Entonces tenemos nuestra resistencia, ¿sí? Y entonces, si estamos en el ciclo negativo, ¿cierto? Entonces tiene que ser la polaridad, entonces es abajo más menos, ¿cierto? Y si miramos la corriente, entonces la corriente viene por este lado, ¿cierto? O sea que sería más, menos y más, menos, ¿cierto? En ese caso, entonces, Diego Guaitoto nos puede decir cómo quedó polarizado el diodo. Diego, si quieres, nomás diciendo mientras llego aquí la gráfica. ¿Cómo quedó polarizado el diodo entonces? Diego, por favor. Diego, si quieres anotarlo en el chat. Diego. ¿Cómo quedó polarizado entonces el diodo, por favor? Diego. Diego. Bueno, entonces, ¿quién quiere hacer la manito? Y aquí entonces yo voy a Diego. Bueno, Cristian, José, a ver, Cristian, por favor, dinos cómo quedaría polarizado el diodo en ese caso. ¿Polarización Pues qué? quedaría polarizado de forma inversa y pues eso inmediatamente implica que pues que la corriente es cero, porque Sí, quedaría como un señor. circuito abierto ahí. Sí, muy bien. En este caso es polarización inversa, ¿cierto? Inversa. Y si lo reemplazamos, decimos, bueno, si es inversa, es una resistencia tan alta, que hay es circuito abierto. Y efectivamente ya ¿qué estás diciendo? Ya de una vez estás diciendo, no, pues es que si no hay malla, no, o sea, si la malla no está cerrada, ¿cierto? Entonces los electrones, no, ellos salen buscando del positivo, ¿cierto? El polo positivo, salen a buscar el polo negativo. Pero si no está el negativo, no está cerrada la malla, entonces pues no hay corriente. En este caso, entonces la corriente, ¿cierto? Aquí la corriente es igual a cero. La cero porque es una malla abierta, ¿cierto? Entonces, si es así, la corriente en la resistencia, porque todo lo estamos calculando en esos elementos, en este caso las resistencias, entonces la corriente, ¿cierto? En esa resistencia, ¿sí? Aquí es igual, ¿cierto? Por ejemplo, aquí Fernando Soler nos puede decir, ¿cierto? Como ya no hay corriente ahí porque el diodo está polarizado en forma inversa, entonces la corriente en la resistencia, ¿de cuánto es? Fernando Soler. ¿Fernando? Bueno, vamos a ver. Sí, señor, muy bien. La corriente en la resistencia, entonces, sí, ya también un compañero lo ha hecho. 0 amperios, no hay corriente. Listo, entonces veamos el voltaje en la resistencia, el voltaje en esa resistencia 1, ¿sí? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale ese voltaje en la resistencia 1? Por ejemplo, nos lo puede decir José Ignacio Suárez. Ese voltaje en la resistencia, ¿de cuánto es? José Ignacio Suárez. José Ignacio. Porque está abierto, 0. Buena esa interrogación, ¿por qué te crea duda? José Ignacio Suárez. Coloca 0, pero sí o no, ¿sí? Tengan en cuenta que la ley de Ohm, ¿cierto? Nosotros cuando empezamos a ver la ley de Ohm, nosotros decimos, bueno, yo tengo una resistencia, ¿listo? Una resistencia. Si en esa resistencia pasa una corriente, ¿sí? A través de esa resistencia se crea
¿cierto? Una caída de tensión, un voltaje. ¿Sí? Por eso la ley de Ohm. Bueno, el voltaje, existe la ley de Ohm porque gracias a que si a través de esa resistencia no hay una corriente, pues no hay ley de Ohm, ¿cierto? Entonces por eso voltaje es igual a I por R. ¿Sí? Esta corriente está atravesando la resistencia y crea una caída de tensión. Entonces sí, efectivamente, en este caso, el voltaje en esa resistencia es igual a 0, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos igual a 0 voltios, bueno, ¿cierto? Entonces tenemos ya los cálculos de voltajes y corrientes. Todos los cálculos de voltajes y corrientes. Entonces, aquí lo que vamos a hacer también, muy bien, Juan Sebastián Cabezas, tú dices, bueno, si la corriente es 0 y reemplazamos aquí voltaje en la resistencia va a ser igual a la corriente, ¿cierto? Por la resistencia. Si ya nos están diciendo que no hay corriente, la corriente es 0, pues entonces el voltaje es 0, ¿no? Y también pues por la ley de Ohm. No hay ley de Ohm, porque no hay voltaje ahí, porque no hay corriente, ¿no? Listo. Entonces, teniendo eso, ya tenemos todos los cálculos, ya calculamos voltajes y corrientes. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Vamos a graficar. Lo que yo les decía, vamos a tener como referencia, va a ser nuestra fuente, ¿no? La fuente es la que nos va a dar la referencia y cómo graficamos todo lo demás, ¿cierto? Entonces, vamos a graficar algunos ciclos, ¿cierto? Y de aquí, entonces, graficamos todo lo demás. Entonces, ¿qué es? Aquí está la fuente, ¿sí? Aquí tendríamos entonces la corriente del circuito, ¿cierto? Y aquí tendríamos entonces el voltaje en la resistencia, ¿cierto? La única resistencia que hay. ¿Y cómo lo analizamos? Entonces depende en esos ciclos, ciclo positivo, ciclo negativo, qué valores dieron, ¿sí? Entonces veamos, si en el ciclo positivo la corriente está dando 2 amperios, ¿no? Entonces aquí estos 2 amperios no son amperios continuos. Esto es 2, ¿cierto? Alternos. 2 seno de 2 pi 100 t. Son amperios alternos, ¿cierto? Entonces aquí graficamos la señal, entonces nos va a quedar, si esto es, pues, esto es 4 voltios, voltaje pico, entonces pintamos en el voltaje positivo, estamos analizando voltaje positivo de la fuente, ¿cierto? Entonces, en el voltaje positivo es 2 voltios, ¿cierto? Ahora, veamos en el ciclo positivo, ¿cómo sería entonces el voltaje? El voltaje, entonces lo tenemos aquí, ¿no? Es 4, la fuente, ¿no? 4 voltios, 2 pi, 100 t. Entonces aquí colocamos ese valor en la resistencia, porque como está en paralelo, entonces se mantiene, coloquemos en voltaje positivo, ¿cierto? Más o menos, entonces son 4 voltios, ¿cierto? Ahí está. Bueno, ahora veamos en el ciclo negativo. Ciclo negativo, ¿cuánto está dando la corriente? 0 amperios. Entonces aquí, en el ciclo negativo, 0 amperios. Ciclo negativo, en todos los ciclos, porque es una señal periódica, se repite siempre el patrón, ¿cierto? Entonces, en todos los ciclos positivos es lo mismo, en todos los ciclos negativos es lo mismo, ¿cierto? Es 0 amperios, veamos. El voltaje en la resistencia, 0 voltios. Entonces aquí igual, ¿cierto? Va a ser 0 voltios, bueno, 0 voltios, ¿sí? Entonces ahí están viendo que solamente con un diodo, ¿cierto? Hay una señal en un circuito que tiene una fuente alterna, solo con un diodo, ya nos está rectificando la señal en un ciclo, ya lo está rectificando, ¿cierto? Entonces nosotros podemos seguir trabajando el circuito, seguir trabajando la señal de tal forma que si colocamos más diodos, rectifica esos ciclos, ¿cierto? El ciclo positivo o este ciclo negativo, en este caso se está rectificando en una sola señal. Nosotros seguimos trabajando de tal forma de que hay circuitos que están dispuestos con diodos, de tal forma de que a la entrada es una señal senoidal y a la salida es una señal directa. Bueno, hay circuitos, por ejemplo, que son como de esta forma. Ya es a nivel general, yo tengo una señal, ¿cierto? Y si tengo un circuito donde tengo estos diodos, por ejemplo, ¿cierto? No solo un diodo ya nos está rectificando un ciclo, ¿cierto? De la señal.
queremos una señal directa. Entonces, por ejemplo, si tenemos un circuito de esta forma, ¿cierto? Y más cosas, obviamente, porque tenemos de 120 voltios, vamos a bajar a 5 voltios, ¿cierto? Y la señal entonces no es directamente, va a ser los 5 voltios, ¿cierto? Ya empieza a oscilar y no va a ser directamente, entonces toca regular la señal y hay varias cosas, hay varios circuitos adicionales, circuitos electrónicos, donde al final sí vamos a tener esa señal senoidal, aquí hay más cosas, ¿cierto? De esa señal senoidal, ¿sí? Tenemos entonces una señal directa, ¿sí? Una señal totalmente rectificada, ¿cierto? Una señal directa y aquí una señal senoidal, gracias a los diodos. Y por eso entonces nosotros podemos tener en la fuente, que es lo que vamos a empezar a trabajar, ¿cierto? Tenemos entonces nuestra cargador, ¿cierto? Que es lo mismo de la salida USB, ¿no? Este 5 voltios. Entonces tenemos los 120 voltios, que es lo que conectamos a la pared, ¿cierto? Alternos. Y gracias a que internamente están los diodos, podemos tener entonces a la salida esos 5 voltios, ¿sí? Directos, ¿sí? Entonces, eso son unas aplicaciones. ¿Qué otras aplicaciones tienen los diodos? Ustedes cuando estuvieron mirando, ya leyendo sobre teoría de diodos, ¿qué otro tipo de diodos hay? ¿Qué más diodos? Este es un diodo rectificador. Hay diodos Zener, hay varios tipos de diodos. Pero ¿qué otro tipo de diodo que no he nombrado hay? Clases de diodos. ¿Qué otro tipo hay? ¿Quién lo puede decir? Sí, señor. Luis Méndez, muy bien. Clase de diodos. Y es el que tú estás diciendo, Luis. Vamos a trabajarlo todo el tiempo en el curso. Es el diodo emisor de luz. Efectivamente, ¿cierto? Y ese diodo, como es emisor de luz, para que nosotros veamos que ese diodo se encendió, lo tenemos que polarizar, o se enciende, pues, tenemos que polarizarlo en forma directa, de tal forma que cuando a través de ese diodo emisor de luz pase la corriente, podamos ver esa luz, ¿cierto? Y si queda polarizada en forma inversa, pues no se va a aprender. Por eso nos toca saber cómo vamos a conectar ese LED, ¿cierto? Entonces, el diodo emisor de luz, normalmente, entonces lo vamos a dibujar cual diodo, o sea, es un diodo, pero estas flechitas así nos indican que es emisor de luz, diodo emisor de luz. Se mantiene lo mismo, es un diodo, ¿no? Entonces, sí, tiene sus partes, ánodo y cátodo, ¿no? Ánodo y cátodo, cátodo, perdón. En este caso, entonces, ¿qué voltaje? Si nosotros miramos, por ejemplo, en la información técnica de los diodos, nosotros por internet empezamos a buscar, bueno, ¿qué voltaje máximo es el que aguanta un diodo? Depende de esa luz, porque hay diferentes colores, ¿no? Hay, bueno, no sé, azul, ¿sí? Verde, bueno, diferentes colores, blanco, ¿sí? Dependiendo del color, ese diodo máximo tiene un valor de voltaje para que ese valor máximo de voltaje es para que no se vaya a quemar, ¿cierto? Porque son filamentos que se prenden, pero si nosotros pasamos ese voltaje, si llegamos a pasar de ese voltaje de acuerdo al color, se puede quemar el diodo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es para azul, el máximo de voltaje que puede aguantar es 2.48. ¿sí? Por ejemplo, si el diodo fuera verde, el verde es 1.9, ¿no? Más o menos, voltios, ¿sí? Es el voltaje máximo que puede tener un diodo, ¿cierto? Para que no se vaya a quemar, ¿cierto? Por ejemplo, si es blanco, es 3.2, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, lo hacemos con todos los colores de los diodos. Entonces, nuestra idea es que cada vez que hagamos un circuito no nos sirve estar mirando, no, ay, pero cuánto depende del color, sabemos cuánto vamos cómo vamos a trabajar con ese diodo. Entonces, vamos a suponer, esto se puede suponer, entonces, bueno, vamos a decir más o menos, de acuerdo a eso, depende del color. Pues de acuerdo a esto vamos a decir, bueno, vamos a suponer lo máximo que puede aguantar un diodo para que no se queme es 2 voltios. Vamos a suponer eso, 2 voltios, ¿cierto? Si es así, si yo tengo un circuito eléctrico, nuevamente volvemos a la parte de circuitos eléctricos, ¿cierto? Trabajamos una fuente, ya decimos que nuestra fuente, ya hubo la rectificación de la señal senoidal, ya tenemos los 5 voltios, ¿cierto? Entonces ya puedo trabajar, bueno, sí, yo tengo mis 5 voltios, ¿cierto? Y quiero conectar un diodo. Por ejemplo, este diodo yo lo quiero conectar, este diodo, ¿sí? Diodo emisor de luz.
Entonces, si tenemos los 5 voltios, ya sabemos que si le colocamos directamente los 5 voltios, inmediatamente el diodo se quema. Porque lo máximo que puede aguantar en forma general, cada uno tiene su valor, pero vamos a suponer en forma general, lo máximo que puede aguantar es 2 voltios, ¿cierto? Y nuestra fuente es 5 voltios. Si tiene 5 voltios, uy, no se puede. ¿Cómo hacemos entonces para que si son 2 voltios, lo máximo voltaje que aguanta el LED, ¿cierto? ¿Cómo hacemos entonces para que de esos 5 voltios, cómo bajamos a que solamente le lleguen con los 2 voltios a ese LED? ¿Qué se podría hacer ahí? ¿Quién nos podría? Bueno, entonces, Cristian, por favor. Cristian José Pardo, dinos qué hacemos entonces al circuito. ¿Qué se le hace al circuito? Sigue. Podríamos colocarle una resistencia, Sí, aplicando señor. pues la ley Sí. de Ohm, pues hallamos el valor. Sí, muy bien, muy bien. Efectivamente, porque si nosotros colocamos una resistencia, entonces se está repartiendo el voltaje. Acuérdense que la fuente, ¿cierto? La fuente entrega ese voltaje, entrega sus 5 voltios y depende de lo que tengamos, ¿cierto? Si tenemos 5 resistencias, cada una de ellas va a consumir algo de esos 5 voltios. Y cuando sumemos esos voltajes, nos tiene que dar la fuente, 5 voltios. Bueno, es lo que él está entregando y cada elemento. Ya nos están diciendo, no, pues el LED es máximo 2 voltios. Entonces, pues, si es así, entonces, ¿cuánto está cayendo en la resistencia? Eso nos lo puede decir, por ejemplo, Adrián Felipe Castillo. Adrián, por ejemplo, si es así, entonces en la resistencia, ¿qué voltaje está cayendo? Adrián Felipe Castillo. Adrián Felipe Castillo González. Adrián. Listo, Adrián. Dinos qué voltaje está cayendo en la resistencia. Adrián. Si quieres, parece que de pronto no está funcionando porque no sé, que se está moviendo la señal de voz en tu micrófono. Entonces, si quieres por el chat, dinos qué voltaje está cayendo en esa resistencia. Ya nos dijeron, es necesario colocar una resistencia porque no vamos a quemar el LED, ¿cierto? Bueno, ¿qué valor, qué voltaje le está cayendo a la resistencia? Adrián, si quieres, anótalo en el chat. Veamos, en el chat porque no te está funcionando el micrófono. Adrián Felipe Castillo. Bueno, entonces dejemos a Sergio Andrés Camargo. Dinos, Sergio, ¿qué voltaje está cayendo en la resistencia? Pues 3 voltios Sí, señor, sí, por señor. teoría de voltajes. Sí, por ley de voltajes, efectivamente. Si hacemos ley de voltajes, ¿qué vamos a decir? Menos los 5 voltios más el voltaje en esa resistencia más los 2 voltios es igual a 0, ley de voltajes, ¿cierto? Entonces despejamos el voltaje en la resistencia. Entonces son los 3 voltios. Bueno, para Andrea Felipe, bueno, pero que estamos con los circuitos, los que ya hemos trabajado todo el tiempo, bueno, y que ya se han hecho varias actividades, 3 voltios, ¿cierto? Porque entonces se debe cumplir la ley de voltajes, la sumatoria de voltajes en una malla es igual a 0. Entonces, menos 5 voltios más 3 voltios, más 2 voltios igual a 0. Ahí está, sumatoria de voltajes igual a 0. Gracias a esa sumatoria de voltajes, ley de voltajes, pudimos calcular esta resistencia, ¿no? Este voltaje en la resistencia. ¿Sí? Entonces, siendo así, podemos calcular la corriente, ¿no? ¿Cuánto es la corriente que hay en este circuito? ¿Cierto? Porque tenemos aquí podemos aplicar ley de Ohm. Tenemos acá, sí, voltaje. Tenemos aquí tenemos el voltaje. Tenemos la resistencia. La resistencia. Coloquemos la resistencia. Ay, acá. Coloquemos, por ejemplo, si esta resistencia es de 100 ohmios. Vamos a iniciar así. Si es de 100 ohmios la resistencia, ¿cierto? ¿Cuánto es la corriente que está pasando a través de todo el circuito y a través del LED? Bueno, aquí es ley de Ohm. Bueno, ¿cuánto está pasando a través de la resistencia? Si en este caso estamos hablando que esta resistencia, por ejemplo, es de 100 ohmios. Sergio Andrés Camargo. Entonces, tú dices 0.03 amperios. Bueno, si lo pasas a miliamperios, bueno, la corriente va a ser el voltaje. En este caso, pongámoslo así, voltaje.
Si lo pasas a miliamperios, ¿cuánto está dando? La corriente igual al voltaje. La corriente en la resistencia, bueno, que es la misma corriente en todo el circuito porque es en serie. Voltaje de la resistencia sobre voltaje sobre la resistencia, ¿no? La corriente. Entonces el voltaje tenemos los 5 voltios, ¿cierto? Sobre la resistencia. Esta resistencia es de 100 ohmios. Entonces, 5 y 200. ¿Cierto? Entonces, si lo pasas a Adrián Alberto, sería entonces 30, la corriente en la resistencia. Aquí, entonces, cuando estamos trabajando con una fuente de 5 voltios, las corrientes son pequeñas, ¿no? Entonces, en este caso sería 30, tenemos 30 miliamperios. Profe, disculpe una pregunta. ¿Por Sí. qué está haciendo el cálculo con el valor de salida total? Perdón, sí, señor. Muy bien. Es el valor del voltaje en la resistencia. Sí, perdón, me equivoqué. Aquí entonces es el valor de la resistencia, son los 3 voltios. Son los 3. Sí, claro, claro. Estamos calculando únicamente en la resistencia. Ley de Ohm en la resistencia. Aquí sería 3 voltios. Y entonces tenemos 3 y 200. 3 dividido 100, entonces efectivamente 30 miliamperios, ¿no? Entonces serían 50 miliamperios. Sí, estamos calculando es en la resistencia, ¿cierto? Porque efectivamente nosotros tenemos la fuente, es un valor fijo. Tenemos el diodo, es un valor fijo, o sea, ya lo tenemos, ¿cierto? Y lo que tenemos que calcular es, con esos 3 voltios, es la corriente, qué corriente está pasando, ¿cierto? A través de ese circuito y saber entonces qué resistencia es la que vamos a trabajar, ¿sí? Esto, bueno, aquí vamos a hacer ejercicios sobre el cálculo de la corriente para saber, dependiendo, bueno, siempre vamos a suponer que es 2 voltios, pero para eso, de todas formas, es necesario saber cómo es lo de los diodos, porque nosotros vamos a trabajar con el protobar, ¿cierto? Y en el protobar tenemos que identificar bien cuál es el ánodo y cuál es el cátodo, depende pues de ese elemento, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso tenemos un diodo, ¿cierto? Y el diodo entonces nos está indicando acá que ese diodo, la polaridad del diodo, ¿cierto? Este diodo nos está indicando, es como si fuera, ¿cierto? Las partes del diodo, más que la polaridad, es las partes del diodo, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos nuestro diodo y decíamos que cuando hicimos lo vimos al inicio, las partes del diodo, entonces teníamos que era ánodo, ¿cierto? Ánodo y cátodo. Entonces, físicamente tenemos que verlo en el diodo, ¿cierto? En el diodo. Entonces, la línea que aparecía ahí, que en este caso era gris, ¿cierto? Es lo que nos indica entonces que ese es el cátodo, ¿no? Que sería cátodo, ¿cierto? Y el otro extremo entonces sería ánodo. Y si ya hacemos las partes del diodo, entonces lo podemos conectar en el protobar de tal forma de que depende cómo lo conectemos, va a quedar polarizado en forma directa o polarizado en forma inversa. Bueno, y lo mismo entonces va a pasar con el otro tipo de diodos, el diodo emisor de luz, ¿cierto? Nosotros tenemos aquí el diodo. En este caso, el LED, ¿cierto? Tenemos que identificar cuál es el positivo, o sea, es como la fuente, ya está, ¿cierto? Y ya nosotros jugamos con valores de corriente, calculamos valores de corriente para saber entonces qué valores de resistencia colocamos para proteger ese LED, que no le pueden llegar los 5 voltios, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos el LED y en ese LED, entonces hay varias formas de poderlo identificar. Normalmente el LED viene siempre con esos 2 pines, esos 2 puntos de conexión del LED, normalmente viene uno más largo que el otro, ¿cierto? Viene uno más corto que el otro. Viene a diferente distancia, ¿cierto? De longitud del LED. Entonces, una forma de saber, bueno, yo cómo sé cuáles, tengo que saber cuál es el negativo, bueno, cuál es el ánodo, cuál es el positivo, de tal forma de que yo que podamos saber entonces cómo lo voy a conectar en el circuito para que quede polarizado en forma directa, ¿cierto? Entonces, en este caso, cuando es el más corto, este pin más corto, entonces es el
es el negativo. A ver, me está dejando escribir. Vamos a ver, ahora sí. Entonces, cuando es el más corto, es el negativo. ¿Listo? Por ejemplo, aquí internamente los diodos, si ustedes ven, tienen internamente tienen como dos banderitas de conexión. La banderita que es más grande, más larga, hay una que es más larga que la otra. Esa nos indica entonces que ese pin por donde está esa bandera es también el negativo. Coincide que es el pin más corto. Hay veces los LED cuando nosotros los cogemos tienen los pines a la misma altura. Entonces la otra forma es ver que con ultralúcido podemos ver internamente esa conexión, ¿cierto? La que es más larga es la negativa. Otra forma también es que nosotros podemos mirar el LED de lado. Si vemos ese LED de lado, tiene como una pestaña que sobresale, ¿cierto? Inclusive eso al tocarlo se siente, ¿cierto? Y entonces, si están los dos pines, ¿cierto? Entonces, el que tiene sobresale esa pestaña, ¿cierto? Entonces nos está indicando que es el negativo. Siempre hacen referencia a cuál es el negativo, ¿cierto? El que sobresale. Si lo miramos de lado. Pero también hay otra forma, son 4. De alguna de esas formas, sea lo que sea, podemos identificar cuál es ese negativo para poderlo colocar en el circuito. Digo, bueno, si yo quiero que sea en forma directa, que se polarice en forma directa, entonces lo podemos trabajar, sabemos cómo conectarlo, ¿cierto? Entonces, en este caso, otra forma es, nosotros podemos, en la parte superior, si miramos desde arriba, ¿cierto? Ese LED, entonces el LED va a tener una parte que está como plana, ¿cierto? La nota, si lo vemos desde arriba. Esa parte plana, el pin más cercano a esa parte plana, ¿cierto? A ese lado, es el negativo. Es el pin negativo, ¿sí? Y sea lo que sea, alguna de ellas funciona, ¿cierto? Porque hay veces, efectivamente, esos LEDs tienen la misma altura los pines, entonces nos tocó mirar la parte translúcida. Y si no, entonces tienen también, esto se ve bastante, o sea, esto no tiene problema porque se nota tocando el LED que tiene esa pestañita, ya sabemos, bueno, este pin es el negativo. ¿Sí? Y tampoco, entonces, es por encima, mirando la parte plana. Bueno, entonces, para conectar los LEDs, para hacer circuitos, lo que yo les decía, ya no vamos a hacer el circuito, va a cambiar. El circuito nosotros ya no vamos a hacer, por ejemplo, en este caso, este circuito, ¿cierto? Lo que acabamos de hacer, este circuito, si fuéramos a hacerlo en multisim, ¿cierto? O vamos a hacer el esquema del circuito, va a cambiar, ya no vamos a hacer la fuente directa. Nosotros, el circuito de la fuente completo, ¿cierto? Hasta el momento que llevábamos, ¿qué es lo que hemos hecho? Nosotros hacíamos, bueno, tengo esto, tengo mi resistencia a protección, la puedo colocar en cualquier parte, no importa, antes o después, porque al final es en el circuito en serie, ¿cierto? Tengo el LED, ¿cierto? Tenemos el LED aquí, ¿sí? Y entonces, eso era lo que hacíamos hasta el momento en multisim. Ahora, como vamos a trabajar con ceros y unos, y en esos circuitos hay partes que entran ceros, hay partes que entran unos, entonces no podemos colocar varias fuentes y varias mallas cerradas porque se complica el circuito. Esto, entonces, de ahora en adelante lo vamos a reemplazar porque en multisim bueno, en Tinkercad, pues es el circuito, es la fuente, ¿no? La que colocamos. Entonces vamos a colocar, nosotros hacemos, lo vamos a reemplazar porque a una fuente, que lo que yo les digo, esa fuente se llama VCC, voltaje de corriente continua, ¿cierto? Es una fuente que nosotros, es la más sencilla y por defecto esta fuente ya es 5 voltios, está con 5 voltios, ¿cierto? Entonces nosotros conectamos, colocamos, no sé, la resistencia, ¿cierto? Multisim, entonces ponemos los elementos, colocamos nuestro LED, ¿cierto? Depende del color, bueno, este es azul, ¿cierto? Y obviamente aquí tenemos VCC, pero tenemos que hacer la malla, ¿cierto? Y al cerrar la malla, como ya hemos visto en lo que han trabajado, necesitamos entonces el polo a tierra, ¿no? Porque pues cualquier mesa de trabajo y todas las tomas tienen su polo a tierra de protección. Entonces, en este caso vamos a colocar nuestra tierra, ¿sí? Entonces aquí hacemos las conexiones. Por ejemplo, conectamos, bueno, la fuente con la resistencia la giramos, ¿cierto? La conectamos a ese LED y del LED lo conectamos a tierra. Y esto mismo, este circuito, ¿cierto? Este circuito que tenemos acá, es exactamente lo mismo a tener esto, ¿sí? Es tener esa malla cerrada, es esto mismo.
pero nos toca empezar a trabajar así, es por eso, porque más adelante en diferentes partes del circuito vamos a tener varias mallas, entonces se complica, no vamos a poder trabajar bien, no se va a entender ese circuito, ¿cierto? Tenemos que identificar muy bien la entrada, el dato de entrada y el dato de salida, y por eso entonces vamos a cambiarlo de esta forma. Entonces en este momento, si quieren, empiecen a abrir multisim y vamos a hacer un circuito sencillo de multisim. Bueno, me voy a pasar a multisim para que vean cómo vamos a hacer el circuito. Ya la forma como se hacen los circuitos va a cambiar. Bueno. Bueno, un momento, por favor. Encuentro, un momento. Un momento. Bueno, vamos a ver. El problema aquí el mouse. Vamos a ver, un momento. Cambiemos y nos vamos entonces a multisim. Listo. Bueno, entonces aquí en multisim, lo que vamos a hacer es el circuito, ¿cierto? Entonces acuérdense que hay que marcarlo. Cristian José, ¿tú tienes alguna pregunta? No, profe, de pronto dejé la Bueno, no. entonces es Francisco Rodríguez y Francisco Inos. Mientras entramos aquí a multisim, empezamos a Profe, buscar los quizás un elementos. poco salir del tema principal, pero ¿cuál es la diferencia o la gran diferencia entre un OLED y un LED? No sé. ¿OLED o LED? OLED, sí, los de ahorita los televisores, los curvos que dicen televisor curvo OLED. Ya, no puede ser que ellos tengan, y eso tú lo ves en Tinkercad, ¿no? Que tengan los tres colores. El LED normal es un color únicamente, ¿cierto? Y esos, hay LED que depende depende del voltaje y de corrientes, tienes los tres colores dentro de ese LED. Y depende de lo que vayas a alimentar ahí, y esos pines, esos LEDs tienen tres pines. Tal vez harás referencia a ese tipo de LEDs. Sí, lo más seguro porque son los únicos dos tipos de LED que hay. Bueno, hay unos, o sea, depende del tipo de que prenda y apague después de cierto valor de corriente, ¿cierto? Después de cierto valor en tiempo de voltaje y de corriente se va a prender y apagar, ¿cierto? Pero hay unos Vale. que obviamente tienen tres. Bueno, sí. Si no estoy mal, tengo entendido que es también porque usan componentes orgánicos para generar la luz, pero no estoy seguro. Por Vale. eso la parte de OLED, Organic LED. Ya. Bueno, mira, muchas gracias. Gracias por el Pues, dato. Bueno, entonces vamos a escoger aquí, por favor, en multisim. Cada uno está con su circuito multisim. Ya saben que cambia, ¿no? En este caso va a cambiar el circuito. Entonces, ¿cómo trabaja multisim? Es que uno llama a los elementos y después los conecta, ¿cierto? Entonces empecemos a mirar dentro de la fuente. Vemos nuestra fuente, entonces, por favor, como ven, la fuente ahí es la más sencilla, fuente continua, ¿cierto? Entonces está BCC, ¿cierto? Entonces, bueno, sí, yo necesito mi BCC, voltaje, por eso está solamente el BCC, los 5 voltios. Para que se cierre la malla necesito la tierra, ¿no? Entonces miremos la tierra, listo, si necesito una tierra, ok. Damos los elementos. Ahora que necesito una resistencia, pues vemos entonces los elementos, la resistencia. Miremos aquí, resistencias. En elementos básicos, pues como la resistencia, entonces pues llamemos esta resistencia, no hay problema. Listo, ¿qué más necesito? Necesitamos el LED, ¿no?
Entonces veamos el LED. Lo tenemos aquí. En los diodos, ¿no? Como el LED es un diodo, entonces busquemos acá en los diodos, ¿cierto? Y ahí pueden escoger cualquier color. Por ejemplo, yo tengo ahí es el verde, es ok. Digo el LED. ¿Cierto? Ya no necesito más elementos, entonces pues cerramos. Listo. Entonces si tenemos la fuente entonces ya reemplaza el circuito, no hay que cerrar el circuito, ¿cierto? Vamos a colocar esa resistencia. Vamos a acostumbrarnos a que lo que aterriza el LED va a ser la resistencia, ¿bueno? O sea, ya saben, es un circuito en serie, no importa dónde sigue esa resistencia, da lo mismo, ¿no? Entonces, el LED, vamos a colocar nuestro LED, veamos aquí. Bueno, una forma, por ejemplo, yo lo puedo conectar y empezar a bajarlo con la flechita, ¿no? Esto me asegura, si veo ese alambre rojo, me asegura que está conectado. Hay veces uno coloca los elementos y quedan superpuestos y el problema es que no están conectados y eso son fallas del circuito. Nosotros suponemos, no, ahí están conectados y no. Entonces tenemos que asegurarnos de que haya por lo menos un huequito o bueno, un cuadrito de distancia para asegurar que están conectados. Porque normalmente lo que pasa es eso, ¿no? Que uno encima del otro y no están conectados. Coloquemos esta resistencia, cambiémosla de posición y coloquémosla entonces la resistencia que quede conectada, ¿cierto? Y ahora vamos, hasta ahí tenemos los 5 voltios. No hay corriente, ¿sí? Tengo los 5 voltios, pero no hay ley de Ohm en la resistencia, ¿no? Entonces, coloquemos en la tierra, cerremos la malla. Llevemos la malla a la resistencia. ¿Cierto? Entonces ahí está. Ahí tenemos la resistencia. Los LEDs, lo normal de los LEDs es para que se prenda ese LED, podamos ver iluminado, no importa el color, lo normal en el LED es que a través del LED debe pasar por lo menos 1 amperio. De 1 amperio para arriba. Se van a dar cuenta más adelante en la próxima clase, cuando hagamos cálculos de corrientes en esos LEDs, vamos a ver de que por lo menos debe ser 1 amperio, ¿cierto? Por eso yo aquí en los datos le estoy colocando 1 amperio, porque depende del color, ¿cierto? Se va a aprender o no se va a aprender, pero estamos suponiendo que son 2 voltios, ¿cierto? Entonces, para que se prenda ese LED, por lo menos un miliamperio, ¿cierto? Entonces tenemos la resistencia que lo protege, sí, tenemos el LED, entonces vamos a ejecutar, vamos a prender. Entonces aquí ya está prendido porque por defecto le está tomando el LED prendido, ¿no? Podemos colocar un interruptor, lo abrimos o lo prendemos. Cuando nosotros apagamos la fuente, él toma o deja el último valor, ¿no? Como cuando ustedes colocaron los multímetros, ¿cierto? Cuando prendemos, él coloca el valor del multímetro, pero cuando se apaga, se mantiene ese valor. Bueno, entonces aquí es para que, esta hace la salida de nuestros circuitos, por favor, para que lo tengan en cuenta, la salida del circuito, tenemos el circuito lo que sea, y vamos a ver qué es, cuando se prende el LED es porque hay un 1, ese LED ya está protegido, ¿cierto? Tenemos los 5 voltios, si está prendido, cuando hagamos sumas, restas, multiplicaciones, esas operaciones, vamos a leer ese número en el sistema binario, ¿cierto? Esos ceros, 1, 0, 1, lo que sea, lo que le esté dando, y esos son los LED prendidos. LED prendidos son 5 voltios, es un 1 lógico. LED apagado es porque no está a los 5 voltios, entonces es un 0 lógico. Bueno, es nuestra salida. Esto en el caso de multisim, bueno, y ahora si nos pasamos a Tinkercad, entonces el circuito sería de la siguiente forma. Bueno, entonces yo tengo aquí varias observaciones, por favor, porque ya estoy mirando los ejercicios que ustedes han hecho y me llama la atención de, primero, hay que ser muy organizados. Sí hay que ser organizados en el esquema del circuito, que es más sencillo que en el protobar, porque en el protobar se dan cuenta que es diferente, ¿no? Es totalmente diferente al esquema del circuito. Hay que estar muy organizados. He visto circuitos que están diagonales por todas partes, o sea, la fuente, tratemos, o sea, yo sé que no es fácil, pero esto nos ayuda para tener organizado el circuito. Por favor, conexiones horizontales y verticales. Habíamos dicho que, por ejemplo, en el protobar, nosotros habíamos dicho que íbamos a tomar primero que fueran conexiones horizontales y verticales, ¿cierto? Pero también habíamos dicho que la parte de arriba, ese barraje de arriba va a ser positivo, por eso lo estamos puenteando, ¿cierto? Y esto es porque cuando los circuitos empiezan a crecer y a crecer, no tengamos el problema, no me funcionó, fue porque, es que me equivoqué, el de abajo es el positivo, el de arriba es negativo, entonces no me equivoqué. Pues no, para que no pase eso, a los dos de arriba los dejamos positivos. Los dos de abajo los dejamos negativos. Bueno, y esto también, si tuviéramos el protobar en la mano, entonces también nos ayuda para que no hayan cortos. No, es que se unió, entonces el circuito no funcionó, porque algún alambre se unió, entonces vamos a la fija de que no sea
problema de que se están uniendo el positivo con el negativo de la fuente. Varios de ustedes tienen el arriba positivo y el siguiente negativo. Por favor, hay que dejarlo, el barraje de arriba positivo, ambos positivos, y el barraje de abajo, ambos negativos. Varios también tenían, vamos a llamar el LED, tenían conexión interna, la conexión del circuito diagonales. O sea, se ve desordenado el circuito. Aquí yo estoy llamando el LED, ¿cierto? Ese LED. Vamos en lo posible ese LED lo vamos a dejar entonces siempre en la parte de abajo. Eso es para que quede organizado, ¿no? Se puede dejar en cualquier lado, no importa, da lo mismo. Inclusive, aquí Tinkercad deja colocar elementos por fuera de la mesa, pero por algo está el protobar, ¿no? Entonces, pues vamos a dejar en la parte inferior el LED, digamos el LED ahí. Y si ustedes en Tinkercad, ustedes colocan el LED y acercan el mouse, van a ver que les indica cuál es el cátodo y cuál es el ánodo, ¿cierto? ¿Cuál es el ánodo? Entonces, en el caso, bueno, ya saben cómo lo conecta para que quede polarizado en forma directa. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos, vamos a alimentar el circuito, entonces, por un momento, pongamos bueno, dejamos un ladito, yo voy a alimentar el circuito. Si alimentamos el circuito con VCC, pues va a ser en rojo, ¿no? Entonces, en rojo, ¿cierto? Lo alimentamos con VCC, aterrizamos los circuitos con verde, ¿cierto? Y en este caso lo que está aterrizando el LED, el circuito de LED, va a ser la resistencia. Y esto porque lo vamos a hacer con la resistencia para acordarnos que el LED necesita una resistencia de protección. Entonces llamemos el LED, ¿cierto? Entonces coloquémoslos aquí, el LED, ¿cierto? No hay problema, es de 1 kiloohmio, ¿cierto? Entonces vamos a ver en este caso el LED. Vamos a prender la fuente. No sé ahí cuánto está, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué nos está diciendo ahí? Ustedes pueden dar cuenta de que ahí él saca un mensaje, bueno, y nos dice cuánto es la corriente, ¿cierto? Entonces, la corriente a través del LED es de 27 miliamperios. Mientras que el máximo recomendado es de 20 miliamperios. Está pasando 7, ¿cierto? Entonces, pues aquí decimos, bueno, listo, no hay problema. Por eso los cálculos, ¿cierto? Que lo vamos a hacer la próxima clase, cálculos. Vamos a ver si tenemos el LED y tenemos esa fuente. Entonces, ¿cuánto le vamos a colocar ese valor de resistencia? Ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, en aquí, vamos a ver en el chat, no lo estoy viendo. Están haciendo preguntas, pero no me deja, pues estoy en Tinkercad. A ver, sí, aquí está. Tania, profe, no tengo que ir. Bueno, listo. No, mira, ahí para que te des cuenta cómo es sí, ya veo que son las 4, que está el circuito. Bueno, yo puedo cambiar, entonces, no sé, cambiémoslo aquí a 500 ohmios, no sé, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, para que se den cuenta cómo vamos a hacer el circuito para que quede bien organizado, bueno. Entonces, vamos a ejecutar. Para ejecutar, entonces, ustedes pueden colocar ese, ¿no? Claro, estamos con la fuente. Voy a apagar, apaguemos, y la fuente, doble clic a la fuente, démosla obviamente en 5 voltios. Esta fuente está con los circuitos que estamos haciendo de 5 voltios. Listo, entonces ejecutemos, ¿cierto? Y ahí se ve la letra. Si ustedes ven el encendido, si ustedes se acercan, porque este tiene buena resolución, se acercan, pueden cambiar el valor de la resistencia, ¿cierto? Cambian el valor de la resistencia y se van a dar cuenta que efectivamente, inclusive, aquí en Tinkercad nos muestra que el LED ilumina más o ilumina menos, depende de esa resistencia que estamos trabajando. Bueno, esto entonces, para la próxima clase vamos a trabajar con estos LEDs, ¿cierto? Vamos a hacer un circuito y transistores, ¿no? Por favor, para que la próxima clase vamos a empezar con hacer circuitos con transistores y hacer preguntas sobre eso. Bueno, efectivamente ya son las 4, ya varios están saliendo porque tendrán clase. Entonces, si tienen alguna pregunta, con todo gusto, o si no, entonces nos vemos la próxima clase, de los que, pues, que se puedan quedar. Aquí, ya, listo. Bueno, entonces, si tienen alguna pregunta. Profe, podría ver multisim. Multisim, ¿quieres ver multisim? Si tienes alguna pregunta antes de salir de Tinkercad. Bueno, si no, entonces muchas gracias por la asistencia. Nos vemos la próxima clase. Si no tienen preguntas. Y de los que se pueden quedar, si tienen alguna pregunta. Antes me están diciendo que me vaya a multisim, pero vamos a aquí en Tinkercad si hay alguna pregunta
Y aquí sobre todo por los circuitos que estoy calificando, hay unos que, oh Dios mío, tienen que ser bien organizados, hay que estar organizados. Estos son circuitos por el momento cortos, esto empieza a crecer. Como ya alguna vez lo comentamos, es necesario, va a llegar el momento que nos toca con 2 protobar, trabajar circuitos con 2 protobar, porque son largos. Bueno, igual en multisim, pues multisim pues no tiene tanto problema. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Entonces creo que me va a pasar a multisim entonces. Bueno, entonces aquí vamos a multisim. Listo. Entonces, Adrián Alberto Diosa, cuéntanos la pregunta. Bueno, Reinaldo, perdón, Adrián, vamos a Reinaldo, parece que tiene la mano levantada. Reinaldo, cuéntanos, ¿qué pasó? Profe, lo que pasa es Sí. que las últimas, como la última media hora, como que, no sé, no pude entrar a la clase y pues me perdí en todo lo que hicieron ahorita. ¿Qué es lo que toca hacer o qué han explicado? No, por el momento no se dejó tarea, tranquilo, no se dejó tarea. Es más, estamos explicando cómo van a cambiar los circuitos, cómo ya no estamos cerrando la malla, ¿cierto? Como se hizo hasta el momento, sino estamos dejando aparte el BCC como la fuente, ¿cierto? La fuente tiene el BCC y tiene su polo a tierra, ¿cierto? Entonces estamos dejando, el circuito va a cambiar así como lo estás viendo ahí en Multisim. Está el BCC y abajo la tierra. Bueno, no se hace la malla cerrada porque el circuito entonces se complica demasiado, es eso. Y en Tinkercad estamos viendo era cómo se conectan los LEDs y cómo se conecta. Y más que eso, porque ya pues ya todos no tienen problema, es que es más la referencia de que por favor hagan los circuitos organizadamente, bueno, porque hay muchos que están trabajando diagonales, está muy desordenado el circuito y eso es problema para el momento de que si falla el circuito, ¿cómo vamos a despejar? ¿Cómo vamos a saber cuál es la falla si está bien organizado? Bueno, Reinaldo, es eso. Bueno, entonces, Listo, profe, vale. bueno, Muchas gracias. Sergio no, sino mi Adrián, duda perdón, Adrián, perdón un momentico, Adrián, que Sergio tenía la mano levantada, bueno, y más listo. que eso, perdón un momentico, Adrián, es Adrián, sí, Adrián, tienes razón, entonces, bueno, como primero fue Reinaldo, ya despejamos la duda, entonces Reinaldo, por favor, puedes bajar la mano, y Adrián, efectivamente, tú estabas aquí en el chat, entonces dinos, Adrián, ¿cuál es tu pregunta? Profe, es que no entiendo por qué la resistencia la puso después del LED. ¿No hay problema ahí en el orden? No, señor, no hay problema. Tú cuando tienes un circuito en serie, Por la inmediatamente, repartición de voltaje, ¿sí? sí, señor, efectivamente. Entonces no hay ningún problema. Lo estoy haciendo de esta forma, tanto aquí en Multisync como en Tinkercad, es para acostumbrarnos a que lo que aterriza el LED, lo que aterriza es la resistencia, ¿cierto? Porque nosotros podríamos, por ejemplo, en Tinkercad, podríamos colocar ese LED y colocar un alambre verde, ¿cierto? Esa conexión verde que dice, bueno, se aterrizó, ya lo aterricé. Pero nos vamos a acostumbrar de que el LED está ligado o está casado, ¿cierto? Con una resistencia, ¿cierto? Entonces, cada vez que pongamos un LED, sabemos que quién aterriza o cómo cerramos esa malla, la vamos a cerrar a través de la resistencia, que es la resistencia de protección del LED, ¿cierto? Y eso nos ayuda a recordar que debemos hacer eso si no se LED se quemó. Aquí no lo vamos a dar ni en Multisim, ni en Tinkercad sí saca una ventana donde nos comenta de que se rompió, ¿no? Ese LED no, ya se quemó, no funciona, ¿cierto? Y Multisim sí lo permite. Si tú el software en general lo permite, pero si estás con un protobar, el LED se quema inmediatamente. Bueno, entonces tenemos que acostumbrarnos de que este LED siempre va a tener una resistencia de protección. Y vamos a saber, bueno, ¿de qué valor de resistencia es? Lo vemos en la próxima clase. Seguimos con ley de Ohm. ¿Qué valor de corriente pasa a través de ese LED? Depende de los cálculos que vayamos a hacer. Obviamente depende de esa resistencia, la corriente va cambiando. Bueno, Vale, profe. Y sí. digamos en la práctica, en caso de que yo hiciera el circuito, ¿también lo podría hacer así? No hay ningún problema. Sí, efectivamente, cuando inclusive si estuviéramos haciendo la práctica, se pide eso, porque no importa en qué parte coloques la resistencia, no importa, se aplica los voltajes, acá esos 5 voltios inmediatamente va a alimentar, se reparte esos voltajes, ¿cierto? Pero inclusive se pide, cuando estuviéramos en el laboratorio, lo que se pide es que esos LEDs, lo que aterriza es la resistencia. Entonces, por eso en Tinkercad vamos a ver que las resistencias están siempre en la parte de abajo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si estuviéramos en Tinkercad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo,
¿cierto? Lo que vemos ahí en Tinkercad es unas resistencias. Entonces, esa es una forma de saber, bueno, la resistencia está protegida, no tiene ningún problema, y siempre todas las resistencias que vemos allá abajo que están conectadas, no es lo ideal, ¿no? No, los elementos están dentro del protobar y el barraje es el que alimenta. En este caso, únicamente es el LED el que va a tener la resistencia, es la que está aterrizando el circuito. Atrás de la resistencia es que estamos llevando a ese voltaje negativo, ¿no? El rojo es voltaje positivo, el verde es el voltaje, los 0 voltios, ¿cierto? Porque usted tiene por la tierra. Entonces, aquí estamos hablando de que esta resistencia cerró el circuito. Listo, con rojo alimentamos el LED se encendió, o sea, ¿por qué se va a encender? Porque la resistencia fue la que hizo la conexión a la tierra y gracias a la resistencia protegió el LED y aparte de eso, pues cerró el circuito, ¿cierto? Lo primero, cerró el circuito para que esté corriente y está protegiendo el LED. Bueno, es para acostumbrarnos a eso. Pero no importa dónde se coloque, es más por orden. ¿Listo? Vale, gracias, profe. Bueno, si alguien más tiene una pregunta, veo que Sergio, Andrés, dejaste la mano levantada. Sergio, ¿tienes Sí, alguna profe. otra pregunta? Sigue. Lo que pasa es que en Multisim puse el circuito tal cual como lo pusiste. No sé si de Sí. pronto el LED, el valor del LED es diferente, pero no me prende el LED. Bueno, eso está pasando porque el multisim, él es más, tiene valores de corriente dependiendo del color, o sea, es más estricto en eso, ¿cierto? Él está teniendo en cuenta que si es rojo, el máximo voltaje es unos 63, por tanto hay un valor de corriente, ¿no? Si es azul, es 2.48. Como nosotros estamos ok. asumiendo, entonces mira, como estamos asumiendo que es 2 voltios, entonces, sea lo que sea, para que se prenda un LED, lo mínimo, y eso es una práctica tal cual, lo mínimo que debe pasar es 1 miliamperio. Si pasa 1 miliamperio, él se va a prender y la iluminación va a ser mayor o menor, depende del valor de la resistencia, pero por lo menos 1 miliamperio. Entonces ya son 10 miliamperios, 30 miliamperios, 50 miliamperios, ya va a quedar mucho más, esa iluminación va a ser más alta. Entonces tú le haces doble clic al LED, el color que se escogió no importa. Y al hacer doble clic, ahí están los datos técnicos de ese LED. Entonces, por defecto creo que tiene 5 miliamperios, ¿cierto? Pero para 5 Sí. miliamperios el valor de la resistencia va a ser diferente. Entonces ponle 1 miliamperio, que es por lo menos que se prenda. Y ahí en adelante, si se ilumina más o menos, no hay problema. Multisim no lo muestra, pero aquí Tinkercad sí no lo muestra. Si ustedes Ok. pueden empezar a cambiar valor de resistencia, se van a dar cuenta de que el LED queda menos prendido o más prendido. Bueno. Sí, listo, ahora sí. Gracias. Me comentas si pasa algo, si no sigue encendiendo, entonces miramos Sí, a ver ya qué pasa. encendió. Bueno, listo. Bueno, Vale. ¿alguien más tiene preguntas? Bueno, Sergio Andrés. Bueno, tienes la mano levantada, Sergio. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta del circuito? Bueno, entonces, muchas gracias por la asistencia con Santiago, Luis Méndez, con Juliana Cardoso, Iván Alexander. Entonces, la próxima clase empezamos ya con circuitos, ¿no? Trabajar multisim y Tinkercad. Bueno, esta es la salida de nuestro circuito. Esa salida nos va a decir si es un 1 o un 0. Bueno, dependiendo, pues, si está prendido es un 1, lógico. Si es un 0, está apagado, es un 0 lógico, ¿no? Que no hay voltaje. Luis Profe, Méndez, dinos. Sí, Luis. una pregunta. Sí. En cuanto a lo que le estabas comentando al compañero, ese valor de 1 miliamperio que vamos a utilizar, ¿va a ser siempre utilizado en multisim o va a ser variable dependiendo del ejercicio que toque hacer? No, lo vamos a dejar porque mira, efectivamente, dependiendo del color, el voltaje del LED cambia, ¿cierto? Dependiendo si es azul, si es rojo, ¿cierto? Por ejemplo, si es rojo, el voltaje máximo es 1.63, o si es azul, es 2.48, o si es blanco, por ejemplo, es 3.2. Vale, Depende del entonces ejercicio. vamos a Nosotros, trabajar con la sí, tabla de entonces, colores de... sí, entonces, no, pero mira una cosa, lo de los LEDs es el voltaje, lo que te estoy comentando, es la información técnica que tú encuentras por internet, dependiendo del color del LED, hay unos datos técnicos, ¿cierto? Pero nosotros vamos a asumir, ¿cierto? Para no estar que dependiendo del color cambie el valor de la resistencia, vamos a asumir que son 2 voltios, ¿cierto? Si son esos 2 voltios, entonces ese LED, por lo menos, el LED debe tener 1 miliamperio. Entonces, en multisim, cada vez que se trabaje con LEDs, hay que colocarle, cuando se trabaja la primera vez, él por defecto ya deja el valor de todos los LEDs en 1 miliamperio, bueno, en ese circuito que estemos trabajando, ¿cierto? Pero sí es importante dejarlo en 1 miliamperio porque de 1 miliamperio en adelante ya el LED se prende, ¿cierto? Si no, si se está pasando a menos de 1 miliamperio en el LED, el LED no se va a prender,
no se prende. Y depende del color, pues obviamente cambia dependiendo del valor de la resistencia. Estamos suponiendo que es 2 voltios para cualquier color de LED y ya estamos diciendo que por lo menos 1 miliamperio debe pasar a través de LED. Una pregunta, por ejemplo, para la próxima clase. Si decimos que es 1 miliamperio, lo mínimo que debe pasar a través de LED para que se encienda, entonces esa resistencia ¿de cuánto es? ¿Cuánto debería ser la resistencia? Bueno, eso para la próxima clase. Es una pregunta al inicio de clase. ¿Cuánto es esa? Ya me están diciendo que es 1 miliamperio. ¿Cuánto sería la resistencia entonces? Bueno, eso es lo que vamos a asumir. ¿Listo, Luis? Vale, profe, gracias. Bueno, ¿qué más preguntas hay? Gabriel, Iván, Alexander, Laura, Vanessa o Luis. Bueno, Adrián, que hasta luego, que estés bien. Iván, Alexander, si no tienen preguntas, nos veremos la próxima clase. Bueno, tener multicine entonces listo. Laura, Vanessa.